Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 27. Capítulo 27. El viejo 8 vampiro. En este mismo momento, en la parte más profunda del templo de la noche eterna, había una enorme cámara cilíndrica, de decenas de metros de profundidad. En la base había una plataforma circular, similar a un altar, con inscripciones de extraños patrones rúnicos. 12 pilares de piedra, también marcados con runas, rodeaban la periferia. Atados a la base de cada pilar había 12 vampiros, todos ellos sin excepción ancianos vampiros de sangre pura. Vamos. Diácono Frost, somos sangre pura. ¿Cómo te atreves a tratarnos así? Frost, bastardo. Te arrepentirás de esto. Los ancianos vampiros maldijeron y juraron. Habían estado durmiendo pacíficamente en sus ataúdes, solo para que Frost apareciera de repente con sus subordinados y les abriera las tapas. Los ancianos vampiros inmediatamente se pusieron furiosos y comenzaron a resistirse. Luego fueron rápidamente derrotados. No se podía evitar. Los ancianos vampiros habían vivido demasiado tiempo y su mentalidad era demasiado arcaica. Mientras que todavía utilizaban los tradicionales ataques vampíricos de morder y roer, la generación más joven de vampiros, liderada por Frost, utilizaba armas de fuego, demostrando perfectamente el disparo rápido y preciso desde 7 pasos de distancia. Además, estos jóvenes vampiros eran deshonrosos. Incluso usaban balas de plata. Frost se burló. ¿Quién dice que los vampiros no pueden usar armas diseñadas para luchar contra otros vampiros? No importaba cuánto protestaran los ancianos vampiros, Frost, de pie en el centro del altar, permaneció impasible. Miró hacia arriba y vio cómo la sangre se condensaba gradualmente en la cúpula. Su rostro se iluminó de emoción. Por fin ha llegado este momento. Según las antiguas escrituras vampíricas, existía un ritual prohibido conocido como el sacrificio del dios de la sangre. Utilizaba la sangre de un mitad humano, mitad vampiro como intermediario para concentrar el poder de 12 vampiros de sangre pura en un solo vampiro, otorgándole así un poder muy superior al de cualquier vampiro normal. Hace muchos años, Frost buscó deliberadamente a una mujer embarazada, la infectó para convertirla en vampiro y le hizo dar a luz a un niño mitad humano, mitad vampiro. Ese niño, no hace falta decirlo, era el desafortunado Blade. Frost se había estado preparando para este ritual durante mucho tiempo, invirtiendo incontables horas y esfuerzo en el proceso. Una vez completado el ritual, me convertiré en el dios de los vampiros y controlaré el mundo entero. Frost abrió los brazos en un abrazo maníaco. Pronto, la sangre en la cúpula convergió, goteando sobre la frente de Frost debido a la gravedad. Fuera del templo de la noche eterna, el cielo nocturno cambió de repente. Nubes oscuras se congregaron sobre el templo y los truenos retumbaban sin cesar en su interior. Auge. En un instante, un grueso rayo golpeó repentinamente el templo de la noche eterna. El aterrador poder del rayo se extendió por los 12 pilares de piedra rúnica, golpeando ferozmente a los ancianos vampiros atados debajo de ellos. ¡Ah! Los ancianos lanzaron gritos desgarradores. Bajo el relámpago salvaje, sus cuerpos se desintegraron rápidamente en cenizas. 12 esqueletos grises con alas de murciélago surgieron de las cenizas, volando frenéticamente alrededor del altar como espíritus vengativos del infierno. ¿Qué carajo está pasando? Al ver una visión tan aterradora, los subordinados vampiros que custodiaban el borde del altar no pudieron evitar encogerse. Aunque eran vampiros, todavía tenían miedo de los fantasmas. Tras dar varias vueltas en el aire, los esqueletos grises fueron atraídos por una fuerza invisible. Cambiaron de dirección abruptamente, avanzando hacia el centro del altar y perforando ferozmente el cuerpo de Frost. Los ojos de Frost estaban muy abiertos, sus pupilas y su blanco se saturaron instantáneamente con un carmesí intenso y aterrador. Helada. Un rugido lleno de odio descomunal explotó. Blade descendió del techo y se estrelló fuertemente contra el borde del altar, sus ojos ardían de furia mientras miraba a Frost. Frost ya era su enemigo mortal, y ahora con la identidad añadida de ser su padrastro, la intención de Blade de matar a Frost alcanzó su punto máximo. Blade había recuperado su equipo. Tomó su espada larga plateada y cargó contra Frost sin decir palabra. Maldita sea. Es el caminante diurno. Detenedlo. Los vampiros se sobresaltaron por la aparición de Blade e inmediatamente se apresuraron a interceptarlo, enfrascándose en una feroz batalla. Mientras tanto, en la plataforma sobre el altar, varios vampiros apuntaron sus armas de fuego a Blade, preparándose para apretar el gatillo. ¡Bang! ¡Bang!
¡Bang! ¡Bang! Las balas de plata salieron disparadas y perforaron instantáneamente las cabezas de varios vampiros armados. Inmediatamente después, varias granadas con esencia de ajo concentrada fueron lanzadas desde una posición más alta, arqueándose en el aire hacia varios puntos de la platier. Silbido. Un denso humo amarillo explotó violentamente y se extendió rápidamente. Los vampiros, envueltos en la niebla de esencia de ajo, emitieron gritos estridentes. Sus cuerpos chisporrotearon como si les hubieran rociado con ácido fuerte, convirtiéndose en montones de cenizas carbonizadas en un abrir y cerrar de ojos. Está ahí arriba. Un vampiro de mirada aguda detectó la fuente del ataque y señaló hacia Dunmu, que estaba de pie boca abajo en el techo más alto. ¿Qué diablos es esa cosa también? Los vampiros estaban confundidos. Primero estaban los esqueletos fantasmales, y ahora un humano colgando del techo. En comparación con ellos, los vampiros, en realidad parecían increíblemente normales. Se pusieron firmes de nuevo, giraron rápidamente sus armas y dispararon balas maniáticamente a la misteriosa figura en el techo. Con sus botas magnéticas, Dunmu revoloteaba como un fantasma entre el techo y las paredes verticales. Mientras esquivaba, levantó su arma y disparó tiros individuales, eliminando a los vampiros dentro de su campo de visión uno a uno. En poco tiempo, los vampiros de la plataforma fueron eliminados. Dunmu miró hacia la plataforma de abajo y vio a Blade todavía enfrascado en un intenso combate con más de una docena de vampiros. ¡Bang! 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 Después de 5 disparos, las cabezas de varios vampiros que estaban a punto de abalanzarse sobre Blade se abrieron y al instante se convirtieron en polvo. Ya despejé mi zona. ¿Por qué no has terminado todavía? Dunmu ejecutó un aterrizaje de superhéroe perfecto, saltando establemente frente a Blade. Blade atacó con su espada a un vampiro que se lanzaba contra él, pero replicó obstinadamente: «Solo dame unos segundos más y me encargaré de ellos». Al ver a Dunmu y Blade unir fuerzas y acercarse, los vampiros restantes se retiraron con miedo, retrocediendo hasta el centro del altar. De repente, una mano pálida y sin sangre se posó suavemente sobre el hombro de uno de los vampiros. El vampiro subordinado se giró. El dueño de la mano era Frost. Frost había cambiado mucho. Su tez era de un blanco mortal antinatural, sus 2 ojos brillaban carmesí e irradiaba un aura escalofriante y misteriosa. El subordinado vampiro exclamó sorprendido: «Jefe, ¿lo logró?». Los labios de Frost se curvaron en una sonrisa siniestra y extraña. «Sí, pero ahora tengo mucha hambre. Muchísima hambre, iré a buscarte bolsas de sangre fresca ahora mismo», ofreció apresuradamente el subordinado. «No hay necesidad de molestarse». Los ojos carmesí de Frost se clavaron en el vampiro subordinado. «Ya hay otros nuevos, justo aquí». El momento en que las palabras salieron de su boca, Frost se abalanzó con una velocidad cegadora, un movimiento demasiado veloz para ser seguido por la vista. Un par de colmillos afilados se hundieron brutalmente en el cuello del subordinado. ¡Puaj! El subordinado solo logró dar un breve suspiro de sorpresa antes de que su cuerpo se encogiera visible y rápidamente. En menos de medio segundo, quedó reducido a una momia de piel y huesos. ¿Un vampiro bebiendo la sangre de un vampiro? La expresión de Dunmu era extraña. Hace un tiempo le había preguntado con curiosidad a Blade si los vampiros podían beber la sangre de otras criaturas. La respuesta de Blade en ese momento fue que, aunque la sangre era el único alimento de los vampiros, solo bebían sangre humana. Fría o fresca estaba bien. En cuanto a la sangre de su propia especie o de animales, para un vampiro, el sabor y la textura no eran diferentes a los de comer inmundicia. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Como la barra de salud está afuera, es una victoria fácil. No es suficiente. Todavía no es suficiente. Frost arrojó casualmente el cadáver seco que tenía en la mano y continuó atacando a los subordinados vampiros restantes. Su velocidad era asombrosa. Los vampiros, aterrorizados, no pudieron reaccionar antes de que los atrapara y los despojara de su vida al instante. En cuestión de momentos, los subordinados vampiros restantes fueron absorbidos por Frost, que se había convertido en un comandante solitario, convirtiéndolos en cadáveres marchitos. Por fin estoy lleno. Después de drenar al último subordinado, una sonrisa satisfecha y morbosa apareció en el rostro de Frost. Dunmu no entendió este movimiento, pero quedó profundamente conmocionado. «El hada». Blade rugió y cargó hacia Frost sin dudarlo.
El destello frío de su espada larga plateada destelló, cortando rápidamente el cuello de Frost y enviando una cabeza grotesca volando por los aires. Pero ocurrió una escena extraña. A pesar de la herida fatal, Frost no se convirtió en cenizas como un vampiro común. Del cuello cercenado del cuerpo decapitado, brotó repentinamente una gran cantidad de sangre viscosa. Se enroscó alrededor de la cabeza en el aire como tentáculos vivos, atrayéndola violentamente hacia el cuello. Inmediatamente después, el corte en el cuello dejó de sangrar y sanó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, recuperó su estado original, como si nunca hubiera sufrido una herida. ¿Qué carajo? Blade quedó atónito. La escena que se desarrollaba ante él superaba por completo su comprensión. Ja. Frost rió frenéticamente. Ya lo ves. Este es el poder del dios de la sangre. La verdadera inmortalidad. De repente, Frost entró en movimiento. Se transformó en una mancha sangrienta, avanzó con un silbido feroz y le dio un fuerte puñetazo en el pecho a Blade. Auge. Se escuchó un sonido de impacto sordo. La sangre brotó de la boca de Blade. Voló hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose con fuerza junto a Dumbo. Cuidado. A este tipo le pasa algo. La plata pura no parece afectarle. Blade luchó por mantenerse en pie, con sangre derramándose por la comisura de su boca, mientras advertía con urgencia a Dumbo. Ya lo veo. No estoy ciego. Dumbo levantó su Golden Desert Eagle y apretó el gatillo, apuntando a Frost. ¡Bang! ¡Bang! Las balas de plata salieron disparadas, perforando instantáneamente la cabeza y el corazón de Frost. Pero Frost simplemente se tambaleó. Los impactos de bala sanaron rápidamente, a un ritmo visible, recuperándose en menos de un segundo. Giró el cuello, sus ojos rojos sangre se clavaron en Dumbo. No pensé que un humano como tú se atrevería a buscar la muerte. Perfecto, me encargaré de los dos a la vez. El cuerpo de Frost avanzó de nuevo. En un instante, estaba frente a Dumbo, y de sus 5 dedos brotaban garras afiladas que cortaban el aire y se dirigían directamente a la cabeza de Dumbo. Ojo del segador. Dumbo activó la habilidad con decisión. El flujo del tiempo a su alrededor se ralentizó al instante. Esquivó el ataque de garra entrante, mientras que simultáneamente sacó un cuchillo de sandía de su inventario de juego y cortó repetidamente. Swish. 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 El cuerpo de Frost fue cortado instantáneamente en varios pedazos. Sin embargo, en el segundo siguiente, la sangre brotó salvajemente de las secciones transversales de los restos cortados, conectándose y fusionándose entre sí. En apenas unos segundos, Frost estaba allí nuevamente, completamente ileso. ¿Ni siquiera la Samuel Blade funciona? Dumbo estaba algo sorprendido. La velocidad de autocuración de Frost era realmente escandalosa. No malgastes tu energía. Este tipo de ataque ya no me afecta. Aunque me quede aquí y te deje atacarme como quieras, no podrás matarme. El tono de Frost era burlón. Disfrutaba de aquella sensación de juego del gato y el ratón. Quería ver la mirada de desesperación en los rostros de sus oponentes cuando se dieran cuenta de que no podían matarlo, sin importar cuánto lucharan. Al oír las palabras de Frost, Dumbo arqueó una ceja. Ah. Tú mismo lo dijiste. Diciendo esto, Dumbo guardó el cuchillo de sandía y el Golden Desert Eagle, y sacó una ametralladora Gatling de su inventario de juego, apuntándola a Frost. Escarcha. Interrogación de cierre. Da. Los 6 cañones giraban frenéticamente. Innumerables balas de plata se convirtieron en una tormenta de metal, ahogando a Frost en un torrente. El rostro de Frost cambió drásticamente. Quiso arrepentirse de sus palabras y esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. En un instante, la densa lluvia de balas lo cubrió por completo. Tuvo que agradecer a Stan y a su hijastra, quienes le habían dado a Dumbo una suma considerable en su cuenta, lo que le permitió disparar balas de plata sin ningún estrés. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Frost quedó acribillado como un colador, cubierto de innumerables agujeros sangrientos y sin apenas un lugar intacto. Sin embargo, esta lesión aparentemente horrible no acabó con Frost. La carne alrededor de sus heridas se retorció violentamente, convergiendo y fusionándose rápidamente como sangre viscosa, luchando por tomar forma humana. ¿Qué clase de monstruo es este? Ni siquiera Blade, curtido en la batalla, podía mantener la compostura. Para poder recuperarse de tales heridas, ¿cómo podrían luchar contra él? Por el contrario, los ojos de Dumbo brillaron de emoción.
Vio claramente que bajo el frenético bombardeo de la ametralladora Gatling, la notable barra de salud roja sobre la cabeza de Frost había disminuido genuinamente en un pequeño segmento. Esto significaba que Frost no era verdaderamente inmortal. Mientras el daño fuera suficiente, podría ser debilitado y asesinado. Como la barra de salud está fuera, es una victoria fácil. La comisura de la boca de Doomu se curvó. El rugido de la ametralladora Gatling se volvió más feroz, reprimiendo continuamente a Frost, que forcejeaba mientras intentaba recomponerse. Bajo el bautismo de la tormenta de metal, la carne de Frost se estremeció violentamente, rompiéndose, recomponiéndose y volviéndose a romper en un ciclo continuo. Probablemente ya tenía varios kilogramos de balas de plata acumulados en su interior. Blade, observando desde un costado, sintió una punzada de dolor mientras calculaba mentalmente si debía intentar extraer y reciclar esas balas de plata una vez terminada la pelea. Bastardo. Frost dejó escapar un rugido furioso en medio de la lluvia de balas. Él, quien había obtenido el poder del dios de la sangre, estaba siendo reprimido por un simple humano. Era una humillación absoluta. Aceleró su poder con fuerza. La velocidad de su agregación de carne aumentó repentinamente, y su cuerpo fragmentado apenas logró condensarse en una tosca silueta humana. Aunque todo su cuerpo todavía estaba plagado de agujeros de bala, y su carne no estaba completamente curada, había recuperado la capacidad de moverse. Maldito humano. Te voy a drenar la sangre. Frost rugió, ignorando el bombardeo continuo de la ametralladora Gatling. Su figura se convirtió en una sombra ensangrentada, precipitándose hacia Doomu a una velocidad increíble. En su mente, mientras pudiera acercarse, este frágil humano sería suyo para el matadero. Al pensar esto, Frost mostró una sonrisa salvaje y sus afiladas garras apuntaron directamente hacia Doomu. Al ver a Frost cargar, Doomu también sonrió. Advertencia de Muay Thai. La ametralladora Gatling en la mano de Doomu desapareció instantáneamente. Su antebrazo derecho se retrajo repentinamente y un fuerte y agudo golpe con el codo golpeó el rostro de Frost como si fuera un mazo. Estallido. En medio del ruido sordo. El rostro de Frost se desmoronó al instante. Dientes rotos, mezclados con sangre, salieron a chorros de su boca. Antes de que Frost pudiera recuperarse, Doomu avanzó con fuerza, apretando con fuerza la nuca de Frost. Al mismo tiempo, levantó la rodilla izquierda y le asestó un rodillazo despiadado directo entre las piernas. ¡Ah! Frost dejó escapar un grito de agonía como nunca antes. Si bien los vampiros tienen muchas debilidades, Frost era, ante todo, un hombre. Naturalmente, tenía una debilidad más que las vampiras. Con su área más crítica severamente golpeada, el cuerpo de Frost involuntariamente se quedó flácido y sus ojos gradualmente se volvieron vacíos. Doomu no iba a dejar pasar la oportunidad de golpear a un hombre cuando estaba derribado. Desató una lluvia continua de salvajes rodillazos justo en el mismo punto. Golpe. 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 La rápida secuencia de impactos y los gritos cada vez más agudos de Frost hicieron que incluso Blade se estremeciera y sintiera un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Quién es exactamente el villano aquí? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Sube de nivel. Bajo los continuos y letales golpes de Doomu en su entrepierna, el diácono Frost estaba completamente atormentado. Luchó por defenderse, pero la fuerza de Doomu era asombrosamente inmensa. Incluso con el poder del dios de la sangre fluyendo a través de él, fue firmemente reprimido. ¿Acaso este tipo era humano? La escarcha rugió frenéticamente en su mente, pero el dolor agonizante y la desventaja en poder bruto lo dejaron indefenso. Aunque el poder del dios de la sangre le otorgaba una capacidad de autocuración casi anormal, el aumento de su fuerza física básica era bastante limitado, quizás apenas superior al de Blade. Frente a un monstruo de estadísticas puras como Doomu, Frost no podía obtener ninguna ventaja. Lo que lo sorprendió aún más fue que, mientras su cuerpo sanaba y reparaba constantemente sus heridas, sentía claramente que el poder del dios de la sangre en su interior disminuía gradualmente. A este ritmo, su poder del dios de la sangre se agotaría por completo. Tengo que salir de aquí. Involuntariamente, la idea de escapar floreció en la mente de Frost. Si logro escapar y consumir suficiente sangre fresca, mi poder de dios de la sangre se recuperará y se volverá aún más fuerte. No será demasiado tarde para regresar y aplastar a este maldito humano. El poder del dios de la sangre tenía otra característica. Cuanta más sangre consumía, más fuerte se volvía. Por eso Frost había chupado la sangre de esos pocos vampiros subordinados al principio.
De lo contrario, ¿alguien creía realmente que disfrutaba del autocanibalismo? Con este pensamiento, un brillo cruel brilló en los ojos de Frost. Grieta. Luchando contra el dolor desgarrador en su ingle, de repente ejerció su fuerza, rompiéndose el cuello. Aprovechando el breve espacio creado por esta lesión autoinfligida, se liberó de inmediato del agarre de Dumlu. Sin siquiera esperar a que su cuello se recuperara, giró bruscamente con la cabeza grotescamente inclinada, corriendo como un loco hacia la plataforma de salida con desenfreno. La escena era extraña y aterradora. Ni lo pienses. Blade, que había estado esperando una oportunidad, inmediatamente se lanzó desde el flanco para interceptarlo, mientras su espada larga plateada atacaba sin piedad a Frost. Sin embargo, en ese momento, los ojos de Frost solo vieron la salida. No esquivó ni evitó el golpe, dejando que la espada larga plateada le causara profundas heridas que dejaban al descubierto sus huesos. Su velocidad no disminuyó en lo más mínimo. Pateando el suelo con fuerza, saltó alto como una bala de cañón, dirigiéndose directamente a la plataforma elevada que conducía a la salida. Con la salida a la vista, una sonrisa salvaje y extática se extendió por su cabeza inclinada. ¿Quieres matarme, Frost? No es tan fácil. Zas. Una fuerte ráfaga de aire cortó de repente el ruido. Un cohete que arrastraba una columna de humo rojo anaranjado golpeó a Frost con perfecta precisión mientras estaba en el aire e indefenso. Auge. Una violenta explosión estalló en el aire. La escarcha, carbonizada y humeante, cayó desde la altura, golpeándose fuertemente contra el suelo. Antes de que sus heridas siquiera pudieran sanar, vio a Dumu caminando cerca, desenrollando un pergamino de forma inusual en su mano. El pergamino estaba cubierto de densos y extraños caracteres que rodeaban un enorme carácter central. Sello. Abrir. Cuando cayó el mando de Dumu, el carácter sello en el pergamino se encendió rápidamente. En el siguiente instante, una gran masa de llamas negras surgió del pergamino sellado, cubriendo instantáneamente a Frost y prendiéndolo completamente en llamas. ¡Ah! Frost, envuelto por las extrañas llamas negras, dejó escapar un grito desesperado y miserable. Bajo el calor aterrador, su piel se carbonizó y agrietó visiblemente, derritiéndose y desprendiéndose rápidamente para revelar sus huesos carbonizados y retorcidos y sus órganos internos humeantes. Un espectáculo verdaderamente espantoso. La escarcha se retorcía salvajemente en el suelo, intentando extinguir las llamas negras que lo cubrían. Pero el fuego negro se aferraba a cada centímetro de su carne y sangre como un gusano a un cadáver en descomposición. Ningún golpe o rogada lo disminuía en lo más mínimo. Frost no sabía que la característica definitoria de esta llama negra, llamada Amaterasu, era que nunca se extinguiría hasta que hubiera incinerado completamente a su objetivo. Aunque el poder del dios de la sangre dentro de Frost trabajaba frenéticamente para reparar sus heridas, la velocidad de incineración y destrucción de Amaterasu era igualmente asombrosa, lo que hacía que su cuerpo quedara atrapado en un tira y afloja constante entre la destrucción y la regeneración. Desde la perspectiva de Dumu, la larga barra de salud roja sobre la cabeza de Frost se reducía rápidamente a una velocidad visible. Ya estaba llegando a su límite. No. No. Sintiendo el agotamiento total del poder del dios de la sangre dentro de él, Frost dejó escapar un último grito desesperado y reticente. En el siguiente instante, fue completamente consumido por Amaterasu, convirtiéndose en cenizas que se esparcieron por el viento. Toei, Toei, Toei. Escupió Blade con fuerza. Estaba a favor del viento y, sin querer, se le había metido ceniza en la boca. Notificaciones del sistema al mismo tiempo, la voz del sistema sonó en la mente de Dumu. Misión acaba con la conspiración del líder vampiro Diácono Frost completada. Recompensa obtenida. 5000 puntos de experiencia, reputación Shield más 100, habilidad parada, equipo hoja oculta, equipo espada sagrada del físico, objeto moneda de un yuan, objeto caña de pescar automática, objeto poder del dios de la sangre habilidad parada, requiere sostener una espada o un arma tipo cuchilla y cargar. Bloquear un ataque enemigo precisamente en el momento del impacto para infligir un breve aturdimiento al enemigo. Equipo. Hoja oculta, el arma simbólica de la hermandad de asesinos, oculta en la muñeca. La primera página de las instrucciones indica que el usuario debe amputarse el dedo anular para su instalación. La segunda página indica que, tras la mejora, ya no es necesaria la automutilación para su instalación. Equipo. Espada sagrada del físico, una palanca con múltiples funciones que incluyen atacar, destruir obstáculos y abrir cerraduras. Simple y práctica. Objeto.
Moneda de un yuan, esta es una moneda mágica. Incluso un multimillonario no puede resistirse a agacharse para recogerla si la ve en el suelo. Objeto. Caña de pescar automática, una caña de pescar que atrapa peces automáticamente. Los pescadores nunca más tendrán que preocuparse por volver a casa con las manos vacías. Objeto. Poder del dios de la sangre, objeto de misión especial. Úsalo para desbloquear una misión especial. La dificultad es alta. Úsalo con precaución por debajo del nivel 30. Poder del dios de la sangre. Dunmu arqueó una ceja. ¿No era esa la habilidad de Frost? Al ver la nota de advertencia que siguió, descartó temporalmente la idea de usarlo, ya que todavía estaba a cierta distancia del nivel 30. En ese momento, la voz del sistema volvió a sonar. Felicidades, jugador. Has subido de nivel con éxito. Sube de nivel. Dunmu abrió inmediatamente su panel personal. Jugador. Dunmu nivel 20, 0, 52.000 atributos. Fuerza 60, agilidad 30, constitución 40, espíritu 20 puntos de atributo gratuitos disponibles. 10 habilidades. Ojo del dios de la muerte, advertencia de Muay Thai, salto de fe, autocuración por respiración, parada, equipo. Águila dorada del desierto, espada Nichirin, sartén, botas de gravedad. Obtuvo 5 puntos de atributo gratuitos por subir de nivel, más los 5 puntos no asignados que había ahorrado, para un total de 10 puntos de atributo gratuitos ahora. Dunmu no lo dudó y les asignó inmediatamente 5 puntos de fuerza, 2 puntos de agilidad y 3 puntos de constitución. Este juego no tenía límites de asignación. Incluso si invirtiera todos sus puntos en fuerza para llegar a 100 mientras los demás atributos se quedaban en 10, no habría consecuencias como golpearse hasta el olvido. En misiones anteriores, Dunmu también había adquirido algunos puntos de atributo gratuitos, casi todos los cuales había dedicado a los 3 atributos principales: fuerza, agilidad y constitución. La fuerza era su objetivo principal, la agilidad podía complementarse con el ojo del dios de la muerte, y la constitución le proporcionaba una mayor capacidad de supervivencia. Al fin y al cabo, operando en los Estados Unidos libres, donde podía enfrentarse a un tiroteo o incluso a un ataque nuclear en cualquier momento, una constitución baja no le proporcionaba ninguna sensación de seguridad. En cuanto al atributo espíritu, Dunmu aún no había descubierto su propósito y no le había sumado ningún punto desde que llegó a 20. Después de que Dunmu terminó de asignar sus atributos, la voz del sistema sonó una vez más. La reputación de Shield ha alcanzado su límite. Ahora puedes recibir la misión de ascenso de rango del PNJ Nick Fury. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 30. Capítulo 30. ¿Shield ya no se distingue de Hydra? Excelente, excelente. 3 cosas buenas a la vez. Dunmu estaba de muy buen humor. Este diácono Frost era un auténtico portador de buena fortuna. Si el chico no hubiera quedado ya reducido a cenizas, Dunmu lo habría invitado a la playa para disfrutar de un agradable y prolongado baño de sol. Después de todo, su rostro estaba muy pálido, una clara señal de anemia severa. Un poco de sol sin duda le vendría bien para la mente y el cuerpo. Blade se acercó y le preguntó a Dunmu: ¿Frost está muerto? Dunmu respondió: si no tiene una segunda etapa, entonces definitivamente está muerto. Un atisbo de arrepentimiento indiscernible cruzó el rostro de Blade. No lamentaba la muerte de Frost, sino no haber tenido tiempo de sacar varios kilogramos de balas de plata del cadáver. Respecto a las extrañas llamas negras que consumían a Frost, Blade, sabiamente, decidió guardar silencio. Todos tenían sus secretos. Indagar más era inútil. Ya que Frost ha muerto, debería irme ahora. Blade guardó su espada larga plateada, se puso sus gafas de sol características y regresó a su comportamiento frío y distante. El NPC Eric Brooks ha abandonado tu grupo, sonó la notificación del sistema. Dunmu no le prestó atención y simplemente preguntó por curiosidad: ¿a dónde vas? Agrégame como amigo, tal vez podamos volver a formar equipo algún día. Siendo sincero, Dunmu había disfrutado mucho haciendo equipo con Blade estos últimos días. Era raro encontrar compañeros que le permitieran matarlo. Blade estaba claramente acostumbrado a la forma de hablar de Dunmu y automáticamente la tradujo en algo que pudiera entender. No necesito información de contacto. Planeo ir a otras ciudades y seguir cazando a esos vampiros bastardos que se esconden en las sombras. Blade hizo una pausa, con voz baja y firme. Además, también necesito encontrar a mi madre. Hay cosas que debo preguntarle cara a cara. Dunmu se rascó la cabeza con sentimiento de culpa. Bueno, te deseo buena suerte. En la sede de Shield, oficina del director.
Nick Fury apoyó la barbilla en sus dedos entrelazados, con expresión severa. Me estás diciendo que te enviaron a investigar un caso de personas desaparecidas, pero descubriste que el caso estaba relacionado con un vampiro legendario y posteriormente eliminaste al sindicato de vampiros en la ciudad de Nueva York. Y en el proceso, descubriste que el líder vampiro estaba llevando a cabo un misterioso ritual para obtener el poder del llamado Dios de la Sangre, con el objetivo de liderar a la raza de vampiros para conquistar la Tierra. Y finalmente, interviniste justo a tiempo para detenerlo, frustraste el plan del vampiro y salvaste la paz humana. Dunmu levantó el pulgar. Digno del director. Un resumen perfectamente preciso. Nick Fury. ... Por un momento, no supo qué decir. De alguna manera, un caso de personas desaparecidas derivó en muchos acontecimientos trascendentales. Lo más absurdo fue que cuando se enteró del incidente, Dunmu ya había resuelto todo el asunto. Fue como pedir un deseo a una estrella fugaz e irse a dormir, solo para despertar y escuchar que la estrella casi desencadenó el apocalipsis, y el mundo entero había experimentado una noche aterradora mientras él dormía profundamente. Nick Fury se frotó las sienes. Este fue un incidente tan importante, ¿por qué no me avisaste desde el principio? No hace falta. De todas formas, me habrías dado las tareas de seguimiento, así que pensé que mejor me saltaba todo eso, dijo Dunmu, como si fuera lo más natural del mundo. Nick Fury. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Quién dijo que te iba a dar las tareas de seguimiento? Si hubiera sabido antes que estaba relacionado con vampiros, habría movilizado a los agentes de S.H.I.E.L.D. ese mismo día y habría usado luces ultravioleta para desinfectar a aquellas criaturas que rechazaban la luz y se atrevieron a causar problemas en su territorio. Sin embargo, Nick Fury sabía que Dunmu estaba un poco loco y no se molestó en discutir. Además, Dunmu había manejado la situación muy bien. Salvo por no avisarle, todo lo demás se hizo a la perfección. Aún así, Nick Fury estaba bastante sorprendido de que Dunmu hubiera derrotado él solo a todo un sindicato de vampiros. En verdad. Nick Fury sabía desde hacía mucho tiempo que Dunmu poseía algún tipo de habilidad especial. Después de todo, era difícil para Nick Fury no notar algo inusual en un tipo que podía viajar instantáneamente desde miles de kilómetros de distancia hasta la sede de S.H.I.E.L.D. Además, Dunmu ni siquiera intentó ocultarlo, realizando constantemente trucos como hacer aparecer personas, cambiar de ropa instantáneamente y conjurar objetos de la nada frente a él, esencialmente tratando a Nick Fury como invisible. Solo perdió un ojo, no todos. Y así, un día, Nick Fury, en un ataque de ira, solo enfureció por un momento. No pudo evitarlo. Dunmu fue simplemente demasiado útil. Todo lo que tenía que hacer era emitir la misión, y Dunmu se encargaba de todo lo demás. Fue increíblemente libre de estrés y eficiente. Por supuesto, Dunmu ocasionalmente causaba algunos problemas e incluso presionaba significativamente el presupuesto de S.H.I.E.L.D., pero para un agente con una tasa de finalización de misiones del 100%, Nick Fury podía aceptar a regañadientes el costo financiero. Sin embargo, Nick Fury no se había dado cuenta de que las habilidades de Dunmu eran considerablemente más fuertes de lo que imaginaba. El hecho de que pudiera derrotar a un vampiro casi inmortal como Deacon Frost realmente superaba sus expectativas. Nick Fury entrecerró los ojos y deslizó un archivo preparado por el escritorio hacia Dunmu. Esta es tu nueva misión. Una vez completada, la agencia evaluará tu elegibilidad para ascender a agente de nivel 6. El NPC Nick Fury te ha asignado una misión de avance de identidad misión. El misterio del ninja objetivo. Investigar una misteriosa organización llamada La Mano y recuperar información importante para Nick Fury recompensa. Calificación para la autoridad de agente de S.H.I.E.L.D., Hydra, de nivel 6 curiosamente. Los rangos de identidad de S.H.I.E.L.D. e Hydra eran aparentemente intercambiables. Entonces, ¿estas dos organizaciones habían llegado al punto en que eran indistinguibles entre sí? En las primeras horas de la mañana. Siguiendo las instrucciones de la misión, Dunmu llegó cerca de un edificio fuertemente custodiado. Varios guardias de seguridad estaban apostados en la entrada. Toda persona que entraba debía someterse a una estricta inspección antes de poder pasar. Pero esto no detendría a Dunmu. Se agachó, activó sus botas de gravedad y caminó directamente por el costado del edificio, llegando sin esfuerzo al piso superior. Luego, sacó su llave maestra y abrió fácilmente la puerta de hierro cerrada en el techo, infiltrándose silenciosamente en el interior del edificio. El pasillo estaba poco iluminado, pero las cámaras que cubrían cada rincón eran claramente visibles, monitoreando cada posición sin un solo punto ciego. Las medidas de seguridad eran excepcionalmente estrictas.
Dunmu permaneció imperturbable y sacó un teléfono con un diseño elegante de su inventario de juegos. Objeto. Teléfono de un teléfono de un hacker de primer nivel, capaz de infiltrarse fácilmente en la mayoría de los sistemas electrónicos. Dunmu había utilizado previamente este teléfono hacker para hackear con éxito el sistema de la oficina de Pierce. Si podía eludir las defensas de nivel Shield, el sistema de un edificio comercial naturalmente no era rival. Después de unos cuantos toques rápidos en la pantalla, Dunmu se infiltró con éxito en el sistema de vigilancia del edificio, reemplazando la transmisión en vivo con un clip en bucle. Una infiltración verdaderamente perfecta. Los labios de Dunmu se curvaron en una leve sonrisa. Estaba bastante satisfecho de sí mismo. Veamos quién se atreve a decir que ahora solo puedo confiar en Musou. Sin embargo, apenas había dado unos pasos adelante cuando de repente sonó una alarma urgente. Se mezclaron con los gritos del personal de seguridad. Maldita sea. Alguien ha entrado en el edificio. Dunmu. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Abogado Matt, mírame a los ojos. Más tarde, en el momento en que Dunmu escuchó los gritos del personal de seguridad, pensó que había quedado expuesto. Sin embargo, los pasos no se acercaban a su zona, sino que se alejaban hacia el otro lado del edificio. Al parecer alguien más había entrado en el edificio. ¿Otro experto? Dunmu estaba un poco sorprendido, pero la confusión actual era exactamente lo que necesitaba. Aprovechando que las fuerzas de seguridad se estaban alejando, Dunmu se dirigió descaradamente a su oficina objetivo, sacando una vez más su llave maestra para abrir la puerta. Escaneó rápidamente la habitación y su mirada pronto se fijó en un mural aparentemente común y corriente en la pared. En su campo de visión, el borde del mural emitía un tenue resplandor blanco marcado como interactivo, un indicador típico de un disparador del mecanismo de una misión. Me encantan los juegos en los que no tengo que usar el cerebro. Dunmu se acercó inmediatamente a examinar el mural. Efectivamente, pronto descubrió un compartimento oculto detrás, que contenía una pequeña caja fuerte. Dunmu abrió la caja fuerte con la llave maestra. Dentro, había varios cuadernos cuidadosamente apilados. Sí, de los adecuados, de libro de contabilidad. Los elementos de la misión se adquirieron fácilmente. Dunmu metió todos los libros de contabilidad en su inventario de juego y se dio vuelta para marcharse. En ese momento se oyeron pasos desde la puerta de la oficina. Dunmu miró y vio una figura roja familiar parada en el pasillo. Era Matt con su traje de Daredevil. Vaya, ¿no es el abogado Matt? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Tú también saliste a caminar en plena noche? Lo saludó Dunmu con tono desenfadado. Matt. ¿Y quién vendría a un lugar como este a pasear en mitad de la noche? Matt claramente no esperaba encontrarse con Dunmu aquí nuevamente, y su expresión instantáneamente se volvió seria. Respiró hondo y dijo solemnemente. Por favor, entrégame los libros que acabas de robar. Son pruebas criminales importantes contra la mano, y no puedo dejar que te los lleves. ¿Entiendes el concepto de primero en llegar, primero en ser atendido? Dunmu hizo pucheros. Además, dejando eso de lado, ¿de qué te sirven los libros de contabilidad, un ciego? ¿Puedes siquiera leer el texto que contienen? Puedo, asintió Matt. Dunmu no lo creyó. Sacó un bolígrafo de su inventario de juego y escribió algunas palabras en su mano. Entonces dime qué palabras tengo en mi mano. No sé. Y dices que puedes leer palabras. Lo que escribiste en tu mano es no sé. Matt se quedó un poco sin palabras. ¿Había algo mal con el cerebro de este tipo? Dunmu también se sorprendió. Las habilidades sensoriales de Matt eran simplemente demasiado escandalosas. Incluso podía ver palabras. Miró al otro hombre con sospecha. Abogado Matt, ¿de verdad está ciego o solo lo finge? No será uno de esos pervertidos que se hacen los ciegos para dar clases de piano, pero en realidad miran a las chicas cambiarse de ropa, ¿verdad? ¿Por qué volvió a mencionar la perversión? La boca de Matt se torció involuntariamente. ¿Puedes darme los libros de contabilidad ahora? Hay que entregar estas pruebas a la policía. No. Dunmu se negó rotundamente y dijo alegremente. Es demasiado trabajo para la policía. Hay demasiados procedimientos. Es mejor dejarlos directamente en manos de nuestro equipo profesional de Shield, alta eficiencia. ¿Blindaje? Ma buscó rápidamente en su memoria y confirmó que nunca había oído hablar de ninguna agencia policial oficial con ese nombre. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento de este lunático, Dunmu, esta organización Shield claramente tampoco era legítima. Matt estaba a punto de objetar.
De repente, sus agudos oídos captaron un movimiento extremadamente sutil. Al momento siguiente, más de una docena de figuras vestidas con atuendos ninja de color negro emergieron de las sombras, apareciendo silenciosamente en cada rincón del pasillo, rodeando a Dumu y Matt en la entrada de la oficina. ¿Eres tú otra vez, Daredevil? Te atreves a provocar a nuestra organización de la mano una y otra vez, y esta vez morirás sin remedio. La voz del ninja rojo que lideraba el grupo era helada. De repente, giró violentamente su mano derecha y varios shurikens salieron disparados directamente hacia Matt. Matt reaccionó extremadamente rápido, evitando el ataque con un difícil giro lateral. El ninja rojo no lo dudó, sacó una katana de su espalda con un agarre inverso, dejó escapar un gruñido bajo y cargó hacia Matt. Al instante, ambos chocaron, creando sonidos de un combate feroz. Mientras tanto, Dumu también estaba rodeado por varios ninjas vestidos de negro que blandían katanas. Sus posturas de agarre eran firmes y poderosas, y sus ojos eran agudos, lo que los marcaba claramente a todos como espadachines expertos. Dumu sacó un cuchillo de sandía de su lado izquierdo y dijo fríamente: No digas que no te advertí. Sé Kung Fu. Los ninjas que lo rodeaban parecían indiferentes, ignorando por completo sus palabras. Cambiaron de postura y se lanzaron simultáneamente a una velocidad extrema. Varios destellos fríos de acero se extendieron, atacando ferozmente los puntos vitales alrededor de Dumu desde diferentes ángulos. Incluso un maestro de Kung Fu sería derrotado bajo un ataque tan coordinado. ¡Bang! 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 Se escucharon disparos y 4 ninjas cayeron instantáneamente. Dumu exhaló el humo blanco por la boca del cañón y sacudió la cabeza. Ya os lo advertí, muchachos. Al ver esto, los rostros de los ninjas restantes se congelaron. ¿A eso le llamas Kung Fu? Sin embargo, no había miedo en los rostros de los ninjas. Su velocidad no disminuyó mientras blandían sus katanas, cargando contra Dumu con una ferocidad suicida. Desafortunadamente, no importaba lo rápidos que fueran, no eran más rápidos que el Yaijutsu americano de Dumu. ¡Bang! 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 Dumu levantó su Golden Desert Eagle y disparó continuamente, enviando a estos expertos espadachines uno por uno. En menos de unos segundos. Solo el ninja rojo, que luchaba apasionadamente contra Matt, permaneció en la escena. Vislumbró a sus camaradas caídos amontonados a los pies de Dumu, y un destello de rabia cruzó sus ojos. Baka Yarou. Te haré Shinu Shinu. El ninja rojo escupió su lengua materna, ignorando su enredo con Matt. Su cuerpo giró bruscamente, con ambas manos agarrando su katana, y se abalanzó sobre Dumu con una velocidad asombrosa. Estallido. Dumu levantó la mano y disparó un tiro. Sin embargo, el ninja rojo giró bruscamente la muñeca, cruzando la katana por delante de su cuerpo. La bala fue desviada por la hoja. Dumu se sorprendió un poco, pero no continuó disparando. Apretó con más fuerza el cuchillo de sandía que tenía en la mano izquierda y observó al ninja rojo cargar hacia él con su espada levantada. Brillar. El ninja rojo levantó su katana con ambas manos, usando toda su fuerza para cortar furiosamente la cabeza de Dumu. Justo cuando la hoja estaba a punto de caer, Dumu levantó violentamente el cuchillo de sandía que tenía en la mano. Parar. Sonido metálico. Las hojas del cuchillo de sandía y la katana chocaron ferozmente, produciendo un sonido nítido y fuerte de metal. El ninja rojo sintió una poderosa contrafuerza surgir de la empuñadura de su espada. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás sin control y entró en un estado de rigidez inquietante, incapaz de moverse. Nani. Los ojos del ninja rojo estaban muy abiertos y sus pupilas estaban llenas de incredulidad. Pero antes de que pudiera recuperar su movimiento, el cuchillo de sandía pasó rápidamente, separando instantáneamente su cabeza de su cuerpo. Matt, que estaba cerca, quiso gritar para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Mataste a alguien otra vez. La voz de Matt era baja y su rostro estaba sombrío. Dumu lo miró con desprecio. Esto se llama defensa propia. ¿Conoce siquiera la ley, abogado Matt? Matt. Y, después de despachar al ninja rojo, Dumu vio a otro grupo de ninjas vestidos de negro y enmascarados saliendo del final del corredor, blandiendo katanas y cargando hacia ellos con intenciones asesinas. La expresión de Dumu se volvió seria y rápidamente colocó a Matt frente a él. Abogado Matt, son demasiados. Vigile mis ojos luego, nos separamos y nos vamos. Matt. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Antes de que Matt pudiera reaccionar, Dumu le guiñó un ojo feroz, luego se dio la vuelta y salió corriendo.
De todos modos, había dado la señal con la mirada. Ya no era asunto suyo que Matt pudiera verlo o no. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 32. Capítulo 32. La gran técnica de restauración de la memoria. Dumu corrió como el viento, dejando a Matt solo en el centro del pasillo para enfrentarse a un grupo de ninjas sedientos de sangre. Ese bastardo. Matt maldijo por dentro e inmediatamente adoptó una postura de lucha. Inesperadamente, el sonido de pasos que acababa de desaparecer en la esquina del pasillo regresó rápidamente. Dumu se reunió con Matt, con una expresión de indignación justificada en su rostro. Abogado Matt, lo pensé seriamente. Simplemente no puedo abandonar a un camarada y huir solo. Así que decidí regresar y luchar codo a codo contigo. Matt no dijo una palabra. Porque, en sus sentidos mejorados, otro grupo de ninjas había emergido de la esquina, obligando a Dumu a retroceder. Los ninjas de ambos extremos del corredor avanzaron constantemente hacia los dos hombres. Justo cuando estaban a unos 5 metros de distancia, todos los ninjas se detuvieron abruptamente al unísono. La multitud se apartó como una marea que se retira, y una mujer de formas sensuales apareció. Vestía un llamativo traje ninja rojo con una abertura tan alta que casi le llegaba a la cintura, realzando a la perfección sus piernas largas y musculosas. La mirada de la ninja recorrió a Dumu y Matt, y habló con voz fría. Entreguen el libro de contabilidad y podríamos considerar dejarlos con cadáveres completos. Al oír esto, Matt dijo sorprendido. Tu voz suena mucho como la de mi exnovia. Ninja femenina. Dumu. Dios mío, esa frase para ligar es tan cliché. ¿Qué libro de contabilidad? No hemos visto nada. Negó Dumu rotundamente, arrastrando rápidamente a Matt a la mentira. En ese caso, ambos permanecerán aquí para siempre. La ninja femenina se burló, se lanzó hacia adelante y rápidamente lanzó 2 sais hacia Matt. Ella no sabía por qué eligió a Matt como su objetivo, solo que un impulso subconsciente la hacía querer golpearlo. Electra, ¿realmente eres tú? Matt la esquivó con rapidez, confiando en sus sentidos sobrehumanos. Esa arma característica le dio aún más seguridad de su identidad. Al escuchar el nombre, la frente de la ninja se frunció levemente, como si despertara algún recuerdo profundamente enterrado. Así que empezó a luchar aún más fuerte. Dumu no pudo evitar sacudir la cabeza al verlo. Intentar reconocer a tu exnovio es simplemente pedir la muerte. El mejor ex es un ex muerto. Al mismo tiempo, los ninjas que lo rodeaban lo atacaron. ¡Bang! 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 Dumu disparó con decisión, volando instantáneamente los cerebros de algunos ninjas. Los demás ninjas reaccionaron al instante, lanzando varias bombas de humo al suelo. Una densa humareda se extendió rápidamente por el pasillo, envolviéndolos a todos. Sin embargo, el humo no obstaculizó los movimientos de los ninjas. Más bien, se convirtió en su cobertura. Se fundieron hábilmente con el humo, sus figuras se volvieron borrosas e indistintas, y se dirigieron rápidamente hacia la posición de Dumu, planeando atacar dentro de la gruma. Justo cuando un ninja vestido de negro se acercaba sigilosamente a Dumu, sacando un shuriken y preparándose para lanzarlo, de repente, un brazo que sostenía un arma atravesó el humo, con el cañón apuntando precisamente a la frente del ninja. Hermano, ¿quieres comprar Axe? Estallido. Se escuchó el disparo y el ninja cayó al instante. Dumu podía ver los marcadores rojos de todos los ninjas en su minimapa. Incluso con su visión obstruida, con solo usar el minimapa para determinar la dirección aproximada, podía localizar fácilmente a estos ninjas que pensaban que estaban perfectamente escondidos. En todo caso, los movimientos cautelosos de los ninjas hicieron que fuera más fácil para Dumu apuntar. ¡Bang! 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 Dumu miró los puntos rojos en su minimapa, levantó su arma y desató una ráfaga de fuego hacia el humo. Cada disparo iba acompañado de la desaparición de un punto rojo en el mapa. Ya ni siquiera estaba fingiendo. A medida que el humo se disipaba lentamente, los cadáveres de los ninjas estaban esparcidos por el suelo. Probablemente estaban presionando furiosamente el botón de denunciar a Dumu desde el más allá. Del otro lado, Matt se encontraba librando una feroz batalla. Tras reconocer a su oponente como su exnovia Electra, Matt se encontraba en un profundo conflicto. Sus ataques eran constantemente restringidos, lo que lo obligaba a realizar bloqueos pasivos y esquivas. Electra, por el contrario, luchaba sin reservas. Sus movimientos eran feroces, dirigidos directamente a varios puntos vitales del cuerpo de Matt, y usaba esas patadas en la ingle con tanta frecuencia que parecía que no tenían tiempo de recuperación. Electra.
Soy yo. Soy Matt. Matt se dio cuenta de que Electra parecía haberse perdido. En los intervalos entre bloqueos, gritaba su nombre constantemente, intentando despertar su memoria. ¿Mate? Los movimientos de Electra se estancaron un poco. Tenía el ceño fruncido, como si se esforzara por recordar algo. El corazón de Matt dio un vuelco al pensar que veía esperanza. Electra. ¿Por fin lo recuerdas? Inconscientemente, bajó la guardia y se inclinó hacia adelante, solo para recibir una patada en la ingle de Electra en un punto vital. Al instante se puso la máscara del dolor, doblándose y cayendo de rodillas. ¡Qué finta más inteligente! Dum observaba desde un costado y no pudo evitar reír. Abogado Matt, su método de recuperación de memoria no funcionará. Déjeme encargarme de esto. Dum guardó su Golden Desert Eagle y caminó lentamente hacia Electra. Oye, ¿recuerdas quién eres? Electra no respondió. Fría como una máquina de matar, atacó a Dumu sin decir palabra, empujando a ambos Sais rápidamente. Ojo del segador. El tiempo se ralentizó. Dumu evitó tranquilamente a los Sais. Entonces, advertencia de Muay Thai. Dumu desató un devastador golpe con el codo, sin mostrar piedad mientras lo lanzaba hacia el hermoso y helado rostro de Electra. Las pupilas de Electra se contrajeron. Su instinto de lucha la obligó a apenas levantar los antebrazos para bloquear. Estallido. Se escuchó un ruido sordo. La inmensa fuerza hizo gruñir a Electra. Recibió un codazo hacia atrás, estrellándose con fuerza contra el suelo a pocos metros de distancia. Pero Electra era una asesina de primer nivel, y rápidamente apareció de un salto. Sin embargo, sus antebrazos cruzados estaban visiblemente rojos e hinchados. Lo que le resultó aún más difícil de soportar fue la rápida aparición de un hematoma e hinchazón evidentes en un lado de la mejilla. Un destello de ira se encendió en la mirada que había sido fría y mecánica. Resulta que incluso si se olvidan todos los recuerdos del pasado, ciertos instintos femeninos innatos permanecen profundamente arraigados. Morir. Electra, como un leopardo enfurecido, cargó imprudentemente otra vez, dando una feroz patada circular en el aire hacia Dumu. Dumu reaccionó al instante, levantando el brazo para bloquear la patada. Luego agarró el tobillo de Electra y la lanzó con fuerza hacia la pared contigua. Chocar. Electra se estrelló con fuerza contra la sólida pared, emitiendo un gemido ahogado. Sintió el impacto reverberar en sus órganos internos. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el ataque de Dumu cayó como una tormenta. Como asesina de primer nivel, el acondicionamiento físico y las habilidades de lucha de Electra eran de primer nivel. Desafortunadamente, se encontró con Dumu, el de los Axe. Con la mejora de Eye of the Reaper y Muay Thai Warning, a menos que se topara con algún jefe con truco absurdo, Dumu podría aplastar fácilmente a cualquier enemigo con estadísticas más bajas que las suyas. La pelea no duró mucho. Bajo el feroz ataque de Dumu, Electra flaqueó gradualmente. Finalmente, un poderoso y contundente uppercut al abdomen de Dumu le incapacitó por completo y se desplomó en el suelo. Dumu se acercó, agarró a Electra por el cuello y le levantó la parte superior del cuerpo. ¿Y bien? ¿Recordaste algo? Electra no respondió, simplemente miró a Dumu con ojos llenos de intenciones asesinas y enojo, como si quisiera destrozarlo. Golpear. Dumu no lo dudó y asestó otro fuerte puñetazo en la mejilla ya hinchada de Electra. Luego volvió a preguntar. ¿Ahora? ¿Todavía no te acuerdas? Electra apretó los dientes y siguió mirándolo desafiante. Golpear. Otro fuerte puñetazo le impactó en la cara. Recuerda más rápido. Arg. Te voy a matar. Golpear. ¿Te acordaste? Lo recuerdo. Me llamo Electra. Lo recuerdo todo. Después de un número incalculable de golpes, Electra finalmente gritó su propio nombre. Los caóticos fragmentos de memoria en su mente parecieron haber sido cosidos nuevamente a la fuerza, y gradualmente ella recordó todo. Matt observaba desde un costado, completamente estupefacto. Esto no es un despertar de la memoria. Es una tortura descarada. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Un hombre fracasado. Gracias a la gran técnica de restauración de memoria de Dumu, Electra finalmente recuperó todos sus recuerdos. Sin embargo, el costo fue que la cara de Electra se hinchó como la cabeza de un cerdo, un espectáculo verdaderamente espantoso. Al percibir el lamentable estado de su exnovia, a Matt le dolió el corazón. Soportó el dolor, cojeando y arrastrando los pies hasta Electra. Electra, estallido. Electra le propinó otra patada en la ingle, haciendo que Matt cayera al suelo nuevamente.
Electra, que había recuperado la memoria, estaba claramente de peor carácter que cuando tenía amnesia. Especialmente cuando se dio cuenta de que la habían golpeado hasta tener la forma de una cabeza de cerdo, se enojó aún más. Pero no pudo vencer a Dunu, por lo que tuvo que descargar toda su furia en Matt, su exnovio. Entonces, ¿qué hizo exactamente el abogado Matt para que su exnovia actuara tan despiadadamente? Dunu estaba lleno de curiosidad. No pudo evitar sospechar razonablemente que podría tener algo que ver con el físico excesivamente sensible de Matt. Después de patear brutalmente a Matt, Electra pareció haber desahogado parte de su ira y se calmó un poco. Con su cabeza de cerdo hinchada, dejó caer una frase fría. La mano los tiene en la mira. Cuídense. Con eso, Electra se giró y se fue sin dudarlo un momento, ignorando por completo la expresión persistente y reticente de Matt. Dunu no tomó en absoluto en serio la advertencia de Electra. Solo una organización ninja común y corriente. No podían hacer señas con las manos, no tenían lentes de contacto cosméticos ni tatuajes, así que ¿de qué había que preocuparse? Has completado bien la tarea, agente Dunu. Nick Fury estaba, como siempre, sentado detrás de su escritorio, exactamente como un NPC inamovible en un videojuego. Abrió un cajón, sacó una nueva identificación y una pila de archivos y los empujó hacia el otro lado. Tu autorización de agente de nivel 6 ha sido activada. Esta es tu nueva identificación y las instrucciones correspondientes. Recuerda, el nivel 6 te permite acceder a más secretos y también implica una mayor responsabilidad. Misión Misterio Ninja completada. Recompensa. Calificación de autorización de agente de Shield, Hydra, de nivel 6. Tu autorización de identidad de Shield, Hydra, se ha actualizado a nivel 6. Nuevos módulos de funciones desbloqueados. Función 1. Sistema de detección mejorado. Se ha añadido la función ver panel básico de PNJ. Función 2. Sistema de moralidad activado. Sistema de detección. Ahora puedes ver información básica de los NPC de forma preliminar. Sistema de moralidad. Los jugadores tienen cierta probabilidad de obtener puntos de justicia o puntos de pecado al completar un objetivo o tarea específica. Los puntos de justicia y los puntos de pecado no se anulan entre sí cada vez que se mejoraba su autorización de identidad. El sistema de juego de Dunu desbloqueaba o mejoraba más funciones especiales. Por ejemplo, las funciones convenientes que usaba a menudo, como la teletransportación del mapa, los marcadores enemigos en el minimapa y el botín automático, eran todos beneficios de promociones anteriores. Ahora, el sistema se ha actualizado nuevamente, incorporando dos nuevas funciones. Dunu ya tenía una función de detección básica, que anteriormente solo mostraba el nombre y el título del NPC sobre su cabeza. El sistema de detección mejorado ahora le permitió ver información más básica. Inmediatamente utilizó la función de detección en Nick Fury frente a él. PNJ. Nick Fury identidad. Director de Shield, agente de Shield nivel 10 afinidad. 50 evaluación. Uno de los topos ocultos en Hydra, conocido popularmente como Hombre Maldito Dunu. ¿Cuánto ha infiltrado Hydra a Shield? ¿Un filtro completo? Dunu estaba demasiado cansado para quejarse y centró su atención en el otro sistema de moralidad recién desbloqueado. Esta función no era muy común en los juegos, y no sabía exactamente cómo adquirir estos puntos de justicia y pecado. Dunu pensó por un momento y decidió buscar un lugar para probarlo. Después de dejar la sede de Shield, Dunu regresó a la ciudad de Nueva York y buscó específicamente un vecindario con una seguridad pública relativamente pobre. Al poco tiempo, encontró su objetivo en un callejón apartado. Un joven negro vestido al estilo hip hop. Los matones negros estándar como este tenían una tasa de reaparición de hasta el 60% en los callejones de algunos barrios caóticos de Nueva York, y su tasa de caída de equipo era terriblemente alta, superando por mucho la de otros países. Cuando Dunu empezó a jugar, gran parte de su suministro inicial de munición para pistolas provenía de la agricultura de estos pequeños grupos, lo que condujo a un período en el que la seguridad pública de Nueva York en realidad mejoró significativamente. Fue un poco nostálgico pensar en ello. En ese momento, el hombre negro de hip hop estaba arrebatando un bolso a una mujer de cabello castaño. La mujer de cabello castaño no fue rival para el gorila y rápidamente perdió su bolso. Pero el hip hopero negro no estaba satisfecho. Miró a la mujer con expresión pervertida, aparentemente planeando agredirla también. Disculpe la interrupción. Una voz interrumpió de repente su acción. El hombre negro de hip hop giró la cabeza y vio a Dunu parado detrás de él. Su diversión fue interrumpida, el hombre negro de hip hop sacó una daga y miró ferozmente a Dunu.
Chico asiático, te veo bastante guapo. ¿Puedo preguntar qué carajo quieres? La voz del hombre negro de hip hop temblaba mientras miraba la Desert Eagle dorada que apuntaba a su frente. Joder, se había topado con un personaje despiadado. Dunmu levantó la Desert Eagle dorada y dijo fríamente: devuelve la bolsa. Está bien, está bien. El hombre negro de hip hop no se atrevió a negarse y rápidamente devolvió el bolso a la mujer de cabello castaño. Se evitó una actividad criminal, puntos de justicia más 0,01. Efectivamente, era similar a lo que Dunmu había asumido. Dado que se trataba de un juego relacionado con un trasfondo de superhéroes, lo más probable es que los puntos de justicia estuvieran vinculados a actividades como la lucha contra el crimen. Era solo que los puntos de justicia eran muy pocos y no sabía para qué se usaban. ¿Puedo irme ya?, preguntó tentativamente el hombre negro de hip hop. No. Dunmu señaló el bolso de la mujer de cabello castaño. Ahora, recupera el bolso. La mujer de cabello castaño. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El hombre negro del hip hop. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Amigo, estás enfermo. El hombre negro del hip hop se sintió como si se hubiera topado con un lunático. Pero bajo la amenaza del arma, solo pudo obedecer, arrebatándole una vez más el bolso a la mujer de cabello castaño. Devuélveme la bolsa. El hombre negro del hip hop. Entonces ¿quieres que te lo quite o te lo devuelva? Me estás confundiendo muchísimo. Si no lo hubieran apuntado con una pistola, el hombre negro de hip hop seguramente habría soltado algunas líneas de rap para Dunmu. El hombre negro de hip hop devolvió la bolsa una vez más, pero esta vez los puntos de justicia no aumentaron. Dunmu perdió el interés instantáneamente. Parecía que no podía aprovechar un fallo para conseguir puntos de justicia. En ese momento, una figura descendió repentinamente del cielo y aterrizó en la escalera de incendios al costado del callejón. ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Están organizando una fiesta secreta? ¿Les importa si me uno? Dunmu miró hacia arriba y vio a un tipo extraño que vestía una sudadera con capuchas rojas sin mangas, pantalones deportivos azules y gafas hechas con barriles de binoculares reutilizados. Y en la ropa de la persona se dibujó un tosco patrón de araña. Esta apariencia parecía de alguna manera inexplicablemente descuidada. Dunmu utilizó la función de detección en él. PNJ. Peter Parker, nombre en clave. Spider-Man afinidad. 10 evaluación. La encarnación de los ricos dependen de la tecnología, los pobres dependen de la mutación. Tío asesino, un hombre fracasado. ¿Por qué esta evaluación suena tan miserable? Dunmu sintió el aura abrumadora de perdedor que emanaba de Peter e instantáneamente determinó que la otra parte pertenecía a la última categoría. Los pobres dependen de la mutación. Miserable, un perdedor. Esa fue la primera impresión que tuvo Dunmu sobre Peter. Hombre araña. Sálvame rápido. Este tipo está loco. El hombre negro de hip hop reconoció a Peter como el héroe callejero que había surgido recientemente y de inmediato gritó pidiendo ayuda. Preferiría ser arrestado y llevado a la estación de policía por este Spider-Man antes que morir a punta de pistola del lunático Dunmu. En realidad Peter no había llegado demasiado tarde. Había presenciado al hombre negro de hip hop arrebatarle el bolso a la mujer de cabello castaño y sabía que este hombre negro de hip hop no era bueno. En cuanto a Dunmu, Peter pensó que era un transeúnte que intervino y, aunque su comportamiento fue un poco extraño, de hecho había detenido la violencia del hombre negro de hip hop. Todo parecía indicar que Peter estaba naturalmente del lado de Dunmu. Por supuesto, las vidas de los negros también importan y, como héroe, Peter no podía quedarse de brazos cruzados. Peter aconsejó. Espera, amigo, cálmate. Baja el arma. Matar no resolverá el problema. Dunmu entrecerró los ojos. Pero puede resolver a la persona que está creando el problema. Peter hizo una breve pausa. Esa línea de razonamiento pareció sostenerse sorprendentemente bien. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 34. Impactante. Un multimillonario usa el baño público. Peter salió de su asombro y rápidamente intervino. Matar está mal. Podemos entregarlo a la policía y dejar que la ley lo juzgue. Además, irás a la cárcel por asesinato. No lo vale. Claro, claro, claro. Por favor, no cometas delitos por mí. Asintió rápidamente el hip hop. Dunmu bajó la pistola y negó con la cabeza. Me malinterpretas demasiado. No soy un asesino en serie. ¿Por qué dispararía sin más? Al ver esto, Peter inmediatamente respiró aliviado. Parecía que este tipo era bastante razonable después de todo.
Justo cuando Peter estaba pensando esto, Dunmu de repente levantó su pie y le dio una patada de planificación familiar perfectamente dirigida justo entre las piernas del chico del hip hop. ¡Ah! Al chico del hip hop se le salieron los ojos de las órbitas. Se agarró la entrepierna al instante y soltó un grito desgarrador. Líquidos rojos y amarillos se filtraron de inmediato por sus pantalones. Parecía que no volvería a ver el interior de un baño de hombres en toda su vida. Peter juntó las piernas instintivamente y tragó saliva con dificultad. Sé que planeaba agredir a esa señora, y eso te enfureció mucho, pero ¿no fue un poco duro? Dunmu parecía completamente tranquilo. Oh, no, simplemente no me gustó que me insultara hace un momento. Pedro. ¿Es tan mezquino? Peter saltó de la escalera de incendios, agarró al hipopero que estaba flácido y le dijo: bueno, me tengo que ir, amigo. Fue un placer conocerte. Soy tu amigable vecino, el hombre araña. Antes de que terminara de hablar, lanzó una telaraña desde su muñeca hacia el cielo y se alejó rápidamente, deslizándose por el aire. No iba a la comisaría, se dirigía al hospital más cercano. Peter estaba genuinamente preocupado de que si este chico de hip hop no recibía tratamiento inmediatamente, se encontraría con Dios antes de conocer al juez. ¿Es ese Spider-Man? ¿No se parece más a un Spider-Demon? Dunmu observó los ágiles saltos de Peter entre los rascacielos y le pareció todo bastante milagroso. Sin embargo, lo que más le intrigaba era cómo Peter conseguía columpiarse en zonas donde había pocos edificios. ¿A qué exactamente se estaba pegando esa red? La mujer de cabello castaño recuperó su bolso y rápidamente le agradeció a Dunmu. Señor, gracias por salvarme. De nada. Dunmu sonrió levemente, levantó el arma y le apuntó. Esto es un robo. Por favor, devuélveme el bolso. Gracias. La mujer de cabello castaño. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Valor del pecado más 0,01. Dunmu salió del callejón y arrojó el bolso a un lado. Combatir el crimen generaba valor de justicia. Por el contrario, cometer un delito generaba valor de pecado. Sin embargo, todavía no había descubierto el propósito específico de ninguno de ellos. Dunmu no se molestó en preguntarle al sistema de juego. Sabía que sin preguntar, el idiota de la IA simplemente le diría explorar por su cuenta. No importa. Ya cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Ya lo descubriría. Dunmu no insistió en el tema. Al jugar un juego lo más importante era divertirse. Justo entonces, Dunmu recibió una llamada de Tonji. Hola, Dunmu. Voy a celebrar una fiesta de cumpleaños en mi casa. ¿Te interesa venir a pasar el rato? ¿Cuándo? Mañana por la noche a las 10 p.m. Seguro. Dunmu aceptó sin pensarlo demasiado. Hablando de eso, esta fue su primera invitación a una fiesta por parte de un NPC. Eso significaba que cuanto mayor era el afecto del NPC, más fácil era interactuar con el jugador. Esa noche, Dunmu llegó a la mansión costera de Tonji. El área afuera de la mansión estaba llena de vida, con todo tipo de autos de lujo estacionados afuera, lo que hizo que Dunmu, el jugador, se sintiera bastante tentado. Se preguntó si debería conducir uno a casa más tarde. Al entrar en la mansión, la atmósfera era aún más animada. Muchos hombres y mujeres, elegantemente vestidos, disfrutaban de la música vibrante. En la plataforma delantera, Tony vestía su último prototipo de armadura, bebiendo y bailando, no, agitándose, al ritmo de la música. En resumen, la visión era increíblemente vergonzosa. Los ojos de Dunmu se iluminaron. Inmediatamente dijo: Sistema, grábame todo esto. Ponlo en un nuevo álbum llamado El reto de no reír del señor Tony. Modo cámara activado. Dunmu disfrutó de los movimientos de baile de Tony mientras caminaba hacia una mesa cercana y tomaba algunos bocadillos. De repente, vio una figura familiar entre la multitud y se acercó inmediatamente. Viuda. Juana de Arco Pato Disney. Dunmu la saludó indistintamente mientras masticaba un bocadillo. Frente a él estaba una hermosa mujer con cabello rojo ondulado, buenas curvas y luciendo un vestido con estampado de leopardo. Por supuesto, esta no era la vampiresa de antes. Esta era la agente de nivel 7 de S.H.I.E.L.D., Natasha Romanoff, nombre clave Black Widow. Este era el mejor agente de S.H.I.E.L.D. Antes de que Dunmu se uniera a S.H.I.E.L.D., era la única agente de élite con un 100% de éxito en completar misiones. Podría considerarse superior a Dunmu. Hace un tiempo, Natasha asumió el trabajo de Dunmu de supervisar a Tonji. Con unos pequeños trucos, se convirtió fácilmente en su asistente, cautivándolo por completo.
Esto demuestra que no se puede vencer la trampa de la miel. Dunmu se había ofrecido previamente como voluntario para la prueba de confidencialidad de Shield y soportó innumerables etapas, todas esperando esa estrategia específica. Al final, por fin llegó a la última etapa, pero Nick Fury, ese cabeza de huevo negra, de repente detuvo la prueba. Dunmu todavía se enojó al pensar en ello. Natasha vio acercarse a Dunmu y lo corrigió. Soy la viuda negra. Lo mismo, Dunmu agitó la mano con desdén. La boca de Natasha se torció. ¿Qué haces aquí? Ella había conocido a Dunmu algunas veces antes y tenía una idea aproximada de su estilo de operación. Tony me invitó. No tenía nada mejor que hacer, así que vine. No esperaba ver un espectáculo tan impactante, rió Dunmu. Natasha miró a Tony, que bailaba frenéticamente en el escenario, y suspiró. Envié la sangre de Tony Stark a la sede. Tras las pruebas y análisis del departamento de I+D, el contenido de paladio en su sangre es extremadamente alto. Su salud se está deteriorando rápidamente y solo puede sobrevivir un máximo de 72 horas. Supongo que sabe de su problema de salud y por eso actúa de esta manera. Natasha sabía que Dunmu había sido ascendido a agente de nivel 6, por lo que esta información confidencial no era algo que ocultar. Lo entiendo. Su frenesí final antes de morir, resumió Dunmu. Natasha asintió. Podría decirse que sí. El departamento de I+D está trabajando en una solución. Mi misión también ha cambiado de vigilancia a evitar que Tony Stark se suicide. Si es posible, espero que puedas hacerle entrar en razón. Parecen muy unidos. No hay problema. Puedes contar conmigo. Dunmu levantó el pulgar y puso una expresión que decía: tu problema está prácticamente resuelto. En ese momento, Tony en el escenario tomó un micrófono y se dirigió a todos. Mucha gente me pregunta: Tony, ¿cómo usas el baño con ese traje? Con esto hizo un gesto de liberación. Simplemente hazlo así. La multitud que estaba abajo vitoreó y rió a carcajadas. Algunas personas incluso empezaron a abuchear. Tony, ¿por qué no nos demuestras cómo hacer caca? De acuerdo. Yo también quiero verlo. Caca. La gente lo alentaba salvajemente. Un multimillonario excretando en público. Algo nunca antes visto. Natasha miró a Dunmu, que estaba en medio de la multitud, ahuecando su mano sobre su boca y liderando frenéticamente los cánticos, y no pudo evitar cuestionar su propia decisión. Cero comentarios. Votar capítulo 35. ¿Por qué no pensé en eso? Desafortunadamente, al final nadie llegó a presenciar la escena de un multimillonario defecando en público. Porque otro traje blindado apareció en la habitación. Se acabó la fiesta, todos fuera. El recién llegado era el buen amigo de Tony, el coronel Rodey. Se había puesto una armadura de Iron Man y estaba preparado para terminar con la farsa por la fuerza. Pero Dunmu lo vio claramente. Estaba claro que Tony le permitió usarlo intencionalmente. De lo contrario, ¿cómo podría alguien sin autorización ponerse la armadura de Iron Man? ¿Acaso creían que Jarvis, la IA superinteligente, no existía? Aburrido. Dunmu negó con la cabeza. Su actitud de puro caos dejó a Natasha sin palabras. Ella se arrepintió. Si dejaba que este tipo intentara persuadir a Tony, temía que Tony no durara ni siquiera 72 horas. Natasha dijo rápidamente: vigila a Tony. Voy a informarle de la situación al director. Con esto, ella inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Bang. Para entonces, los dos trajes de Iron Man ya estaban peleando, golpeándose salvajemente con sus puños metálicos. Pelearon desde la sala hasta el gimnasio, desde el segundo piso hasta el primero. En un instante, la mansión quedó llena de las huellas de la apasionada pelea entre Tony y Rodey. Al final, ambos hombres estaban realmente agitados, cargando sus rayos repulsores y simultáneamente disparándose una ráfaga de energía el uno al otro. Auge. Las dos explosiones de energía chocaron violentamente, creando instantáneamente una poderosa onda de choque que se extendió hacia afuera. Afortunadamente, la multitud que se encontraba en el interior había sido evacuada de antemano, de lo contrario, el historial de combate de Tony y Rodey de repente habría ganado docenas de bajas civiles. Cuando el humo se disipó, Rodey, vistiendo la armadura plateada de Iron Man, voló sin mirar atrás, dejando a Tony solo tendido en las ruinas. Dunmu pateó un trozo roto de la barrera, se acercó a Tony y golpeó la placa frontal de metal con su nudillo. Oye, ¿estás muerto? Aún no. La placa frontal se abrió, revelando el rostro exhausto de Tony.
En su cuello se veían unas líneas negras visibles, como patrones de circuitos, que se extendían claramente hacia arriba a lo largo de sus venas. PNJ. Tony Stark nombre en clave. Iron Man favorabilidad. 70 valoración. El epítome de los ricos dependen de la tecnología, los pobres dependen de la mutación, Tony Stark Shit, el kryptoniano de Marvel. Estado. Envenenamiento por paladio genial. En un solo día, conoció a las dos figuras representativas de los ricos dependen de la tecnología, los pobres de la mutación. Doom observó el miserable estado de Tony y preguntó con curiosidad. ¿Antes estabas bien? ¿Cómo llegaste a estar así de repente? Tony guardó silencio unos segundos antes de hablar lentamente. Es el reactor, su núcleo energético es paladio. Cada vez que se consume un núcleo de paladio, una pequeña cantidad del elemento se filtra a mi torrente sanguíneo, destruyendo gradualmente mi sistema circulatorio. Pero ¿no dijiste que un núcleo de paladio era suficiente para alimentar el reactor durante décadas? Eso es cuando funciona a mínima potencia. En cuanto me pongo el traje, el consumo de energía aumenta drásticamente. He estado buscando un sustituto del paladio, probando todas las proporciones posibles de todos los elementos conocidos, pero ninguno ha dado resultado. Tal vez por haberlo mantenido reprimido durante demasiado tiempo, Tony contó toda su situación de una sola vez. Doom estaba desconcertado. ¿Por qué no instalas el reactor de arco en la armadura de Iron Man? Así, el paladio no entrará en tu cuerpo, ¿verdad? Tony. Cierto. ¿Por qué no se me había ocurrido? Tony parecía angustiado. Es demasiado tarde. Ya es irreversible. Básicamente, no existe ningún tratamiento para la intoxicación por paladio. Al fin y al cabo, nadie en la historia se ha instalado jamás un reactor nuclear en miniatura en el pecho. Tony fue posiblemente el primero, y no sería exagerado ponerle su nombre a la enfermedad. Es solo un beneficio de envenenamiento. ¿Necesitas ser tan dramático al respecto? Mientras hablaba, Doom sacó una botella de un líquido extrañamente verde de su inventario de juego. Objeto. Poción antídoto, puede curar todos los estados de envenenamiento. Los materiales de síntesis incluyen glándulas venenosas, algas y coral. Antes de que Tony pudiera preguntar, Doom descorchó la botella, le abrió la boca a Tony y le vertió el líquido en la garganta. Tony estaba demasiado débil para resistirse y se vio obligado a beber el líquido verde viscoso de la botella. Maldita sea. ¿Qué demonios me hiciste beber? Tony sintió un sabor extraño que le subía directo al cerebro. Poción antídoto. Compruébalo tú mismo. Doom sacó un pequeño espejo y lo puso frente a Tony. Mirándose al espejo, Tony se sorprendió al ver que las líneas negras de su cuello habían desaparecido. Al mismo tiempo, una sensación de ligereza que había perdido hacía mucho tiempo fluyó a través de su cuerpo, como si se le hubiera levantado un peso de 1000 libras. Señor, sus niveles internos de paladio han bajado a menos del 1%. Los síntomas de envenenamiento por paladio han desaparecido, intervino la voz de Jarvis justo a tiempo. Se había ido. Y no solo aliviado, sino completamente curado. Tony estaba algo incrédulo. El envenenamiento por paladio, que lo había afectado durante días y se consideraba terminal, acababa de ser resuelto gracias a una botella de una poción verde desconocida. Me salvaste una vez más. Tony miró a Doom con una expresión complicada. Según sus cálculos, esta era la tercera vez que Doom le salvaba la vida. Doom agitó la mano con indiferencia. Es un detalle sin importancia. Considéralo una recompensa por haberme entretenido tanto esta noche. Sacó su teléfono, abrió su álbum y reprodujo los mejores momentos de la noche. Fue el segmento donde Tony bebió su propia orina en público. Cuando me falte dinero, publicaré este vídeo y haré una fortuna. Incluso he pensado en el título. Impresionante. Iron Man bebe orina en público. Tony. Siento que estaría mejor muerto. No mucho después, los agentes de S.H.I.E.L.D. llegaron a la escena. Al frente de ellos estaba el director Nick Fury, quien finalmente había abandonado su oficina. Detrás de él seguía Natasha, ahora vestida con un elegante traje de combate negro. Tony miró el atuendo de Natasha y exclamó sorprendido. ¿Eres un agente de S.H.I.E.L.D.? No puedo creer que lo hayas ocultado tan bien. Doom también suspiró. Lo siento, Tony. De hecho, yo también soy un agente encubierto. He estado escondido a tu lado como guardaespaldas todo este tiempo. Apuesto a que nunca lo adivinaste, ¿verdad? La boca de Tony se torció ligeramente. No, lo adiviné por completo.
Cualquiera que no sea ciego podría decir que eres un agente encubierto. Luego, Nick Fury ordenó a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. que abandonaran el salón del segundo piso. Quería hablar con Tony en privado. Doomu y Natasha bajaron al vestíbulo de la planta baja. Bajo la mirada desconcertada de Natasha, Doomu abrió casualmente una botella de vino del armario de vinos y luego miró al techo con gran interés. ¿Qué estás mirando? Natasha vio a Doomu mirando al techo y estaba algo confundida. Estoy mirando los subtítulos. Doomu tomó un sorbo de vino. Su rostro reflejaba la expresión de haber descubierto un nuevo mundo. No esperaba que el padre de Tony fuera uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D. Eso es información clasificada de 8º nivel. ¿Sabías de esto? Natasha. Solo soy un agente de nivel 7. No sé nada ni he oído nada. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. El gran hombre verde de Mitown High. Así es Hulk. Nick Fury y Tony concluyeron su conversación rápidamente. Doomu apartó la mirada del techo y se volvió hacia Natasha, que estaba a varios metros de distancia. ¿Por qué te alejaste tanto? Natasha respondió con cara de póker. Hace más fresco aquí. Todo fue culpa de Doomu. Actuaba como un intérprete simultáneo, traduciendo la conversación entre Nick Fury y Tony en tiempo real, y cada pieza de información expuesta era más explosiva que la anterior. Natasha sudaba con solo escucharlo cerca. No quería que la acusaran inexplicablemente de espiar información clasificada vital. Poco después, Nick Fury bajó caminando. Agente Romanoff, continuará vigilando a Tony Stark hasta que el agente Coulson llegue para relevarlo. Nick Fury le asignó una tarea a Natasha y luego se volvió hacia Doomu. En cuanto a usted, agente Doomu, tengo una tarea para usted. Necesito que salgas de inmediato para la preparatoria Mitown a buscar a un hombre llamado Bruce Banner. Acabo de recibir información de que el general Ross está a punto de tomar medidas contra él. Avísame de inmediato si ocurre algo. Finalmente, Nick Fury enfatizó específicamente la última parte, en caso de que Doomu cometiera el mismo error que antes. El mensaje del sistema apareció en la mente de Doomu. Un NPC, Nick Fury, te ha encomendado una nueva misión. Misión. El monstruo verde de Mitown High. Objetivo. Ir a Mitown High School, encontrar a Bruce Banner e informar la situación a Nick Fury de manera oportuna. Recompensa. Experiencia más 1000, reputación S.H.I.E.L.D. más 20, objeto aleatorio 1. Entendido, señor. Doomu asintió y se giró para abandonar la mansión de Tony. Afuera, la fila de autos de lujo que estaban estacionados allí había desaparecido hacía tiempo, dejando solo unos pocos vehículos de la agencia S.H.I.E.L.D. Demasiado tarde. Doomu suspiró en silencio con pesar. Había planeado robar un coche de lujo después de la fiesta para llenar su propio garaje. Pero aún así, ya que había llegado, irse con las manos vacías no era realmente su estilo. Unos minutos más tarde. Nick Fury, habiendo terminado todos sus arreglos, salió de la mansión, sacó la llave de su auto como de costumbre y se preparó para regresar a la sede. Entonces se quedó congelado. El área frente a él estaba vacía. Su auto, que estaba estacionado en el lugar más visible, justo al lado de la puerta, había desaparecido. Nick Fury. Espera, ¿dónde carajo está mi coche? En ese momento, el humor de Peter era terrible. En el pasillo, no muy lejos de allí, un niño y una niña intercambiaban flora microbiana y portadores de material genético como si no existiera nadie más. Uno era Flash, el matón de la escuela que a menudo lo atormentaba, y el otro era su amor de la infancia y vecina, Mary Jane. Ver a su diosa siendo malcriada de esa manera dejó a Peter con una incomodidad indescriptible. ¡Qué pareja más perfecta! De repente una voz sonó justo al lado del oído de Peter. ¿Quién es el ciego? Peter se giró y vio a Doomu de pie junto a él, vestido con ropa informal. Tú. El del callejón. Peter se tragó rápidamente el resto de sus palabras antes de poder terminar. Por poco. Casi delaté mi identidad. Peter lo había reconocido. Era el tipo brutal que había convertido a las personas en esferas explosivas que había encontrado en el callejón no hacía mucho tiempo. Había aparecido como Spider-Man en aquel entonces, por lo que la otra persona no debería reconocerlo ahora. Doomu no delató a Peter. En cambio, preguntó con curiosidad. A juzgar por tu expresión, pareces muy interesado en esa pareja. Peter soltó una risa forzada. No, para nada. Puedes mentirme, pero no te mientas a ti mismo. Tus ojos ya te delatan. ¿De verdad te gusta esa pelirroja, o tal vez el deportista pálido que está a su lado? Pedro. Interrogación de cierre, es broma.
Pero sigue mi consejo. Esa chica no es para ti. Dunmu no solo estaba diciendo tonterías. Echó un vistazo a la información personal de Mary Jane. Era realmente difícil evaluar bien a esta chica. Pedro instintivamente preguntó. ¿Por qué? Dunmu rió entre dientes. ¿No es obvio? Esta chica es claramente una té verde. Coquetea con todos los chicos que la rodean, con una amplia red de contactos. Si te convirtieras en su novio, tendrías suerte. Te regalarían un sombrero de cornudo para usar todos los días. Al oír que calumniaban a su diosa, Peter se puso a la defensiva de inmediato. María Juana no es así. Soy su vecino y nunca ha coqueteado conmigo. Dunmu. No dijo nada, solo le dio una palmadita a Peter en el hombro con una mirada de profunda compasión. Todo se entendió sin palabras. Peter parecía confundido. ¿En serio, quién eres? Dunmu respondió. Mi nombre es Dunmu. Soy el nuevo estudiante transferido para deportes aquí. Peter se sorprendió. ¿Tú también eres estudiante? ¿Qué? ¿No parezco uno? La boca de Peter se torció. ¿Qué clase de estudiante es tan feroz como tú? Saca un arma sin previo aviso y puede convertir a las personas en bolas explosivas. Peter se quejó. Creo que pareces más un escritor, por lo bueno que eres inventando historias. Él todavía creía que Mary Jane no era un té verde, así como un leal perro lamedor siempre cree que su diosa realmente fue a ducharse o a dormir. Dunmu pareció sorprendido. Ah, ¿cómo supiste que antes era escritor? Es solo que mi novela fue cancelada después, y los lectores me perseguían enviándome hojas de afeitar. Sin querer descubrí que podía correr rapidísimo, así que cambié de carrera y me hice deportista. Pedro. En ese momento, Peter de repente sintió algo y giró bruscamente la cabeza para mirar por la ventana del aula. Dunmu siguió su mirada y vio a varios soldados completamente armados irrumpiendo en el campus. Una docena de vehículos tácticos militares estaban estacionados fuera del perímetro. Claramente, la operación del general Ross había comenzado. Todos en la escuela notaron la situación inusual, sus rostros se llenaron de confusión y malestar. ¿Qué está sucediendo? ¿Entraron terroristas en la escuela? Antes de que pudieran comprender la situación, el intercomunicador de la escuela sonó de repente. Evacúen la escuela inmediatamente. Atención, esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Al escuchar la transmisión, la multitud estalló de inmediato y se dirigió hacia la salida de la escuela en pánico. Dunmu, salgamos de aquí. Al ver a Mary Jane y Flash huir juntos, Peter se sintió aliviado y luego se giró para recordarle amablemente a Dunmu. Dunmu hizo un gesto con la mano. No pasa nada. Soy deportista. Aunque algo salga mal, solo me haré un rasguño. Pedro. Interrogación de cierre, rugido. En ese momento, un rugido feroz, como el de una bestia antigua, explotó violentamente y barrió todo el campus. Al mismo tiempo, una violenta ola de sonido, que llevaba una onda de choque visible, se extendió hacia afuera. Las ventanas de vidrio del pasillo del aula se rompieron inmediatamente, esparciendo fragmentos que provocaron un coro de gritos de miedo. Al momento siguiente, una figura verde gigante atravesó un obstáculo y apareció de forma destacada en la línea de visión de todos. Medía casi 3 metros de altura, cubierto por completo de un verde intenso, fresco y muy saludable. Vestía solo unos pantalones cortos morados holgados, que dejaban al descubierto unos músculos abultados y tensos que claramente no estaban formados con proteína en polvo. Sus ojos verdes, que ardían con furia sin límites, miraban amenazadoramente a la multitud dispersa que huía frente a él. Interfaz del sistema. PNJ. Bruce Banner, Hulk, nombre en clave. El increíble Hulk. Favorabilidad. 0 evaluación. La pesadilla de Loki, portavoz de ropa interior, el sol se está poniendo, precaución. No apto para uso de Black Widow, estado. Transformado. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 37. Capítulo 37. La bestia invocada por Mary Jane, Spider-Man. Dios mío. ¿Qué demonios es eso? Monstruo. Corran. Todos corran. Ante la aparición de Hulk, los estudiantes y profesores del edificio escolar se asustaron muchísimo y huyeron hacia afuera aún más frenéticamente. En ese momento, los soldados dentro de la escuela también vieron a Hulk. Sin decir palabra, levantaron sus armas y dispararon furiosamente contra el enorme cuerpo verde. Da. Innumerables balas cayeron sobre Hulk, arrojando una densa lluvia de chispas. Sin embargo, las balas no lograron penetrar la dura piel de Hulk. Este ataque provocador encendió por completo su ira. Rugido.
Hulk rugió, y su enorme cuerpo se puso en movimiento al instante. Como un camión de 100 toneladas fuera de control, se lanzó como un rayo hacia el grupo de soldados que disparaban. Muchos soldados no pudieron reaccionar con la suficiente rapidez para esquivarlos y fueron lanzados por los aires por Hulk. El crujido de huesos al romperse se oía con claridad. Auge. Debido al excesivo impulso de Hulk, no pudo detenerse a tiempo y se estrelló la cabeza con fuerza contra una pared de carga. El muro se agrietó y se abrieron varias fisuras. Grandes trozos de ladrillo y hormigón se desprendieron del muro y cayeron sobre la multitud. Al ver los escombros que caían a punto de aplastar a dos estudiantes aterrorizados, Peter no pudo ocultar su identidad. Inmediatamente levantó la muñeca y disparó 2 hilos de tela blanca, que se adhirieron a los estudiantes y los jalaron con fuerza, sacándolos de la zona de peligro. Afortunadamente, la escena era un completo caos, agravado por los remolinos de humo y polvo. Solo Dumo notó lo que hacía Peter. Después de salvar a los estudiantes, Peter rápidamente se giró y corrió, abriendo simultáneamente su camisa para revelar el traje de Spider-Man debajo. Dumo sabía que iba a cambiar, así que lo ignoró y caminó hacia una esquina para llamar a Nick Fury. Señor, encontré a Bruce Banner, pero se ha vuelto verde y está combatiendo con el ejército del General Ross. La escena es bastante explosiva. Misión Monstruo Verde de Mitownik completada. Recompensas obtenidas. 1000 EXP, 20 de reputación Shield, objeto frasco infinito objeto. Frasco infinito, después de beber, el frasco genera automáticamente nuevo alcohol. El tipo de alcohol es aleatorio, hijo de puta. Es el lunático de Ross. Nick Fury maldijo enojado al otro lado de la línea. Nunca imaginó que ese viejo bastardo del General Ross se atrevería a iniciar una batalla en un lugar tan poblado como una escuela. Fue más imprudente que Hydra. Nick Fury dio inmediatamente una orden. Bajo ninguna circunstancia el General Ross puede derrotar a Bruce Banner. Si es posible, intenten detenerlo, pero lo más importante, deben evitar que haga daño a personas inocentes. Bruce Banner fue una figura fundamental en su iniciativa Vengadores. Si causara masivas bajas civiles mientras arrasaba, ni siquiera el propio Fury podría proteger a Bruce Banner. El NPC Nick Fury ha lanzado una nueva misión. La furia de Hulk objetivo. Evitar que el General Ross capture a Bruce Banner y evitar que Hulk cause bajas inocentes. Recompensa. Ex más 3000, reputación Shield más 50, equipo aleatorio 1, objeto aleatorio 2. Entendido, señor. Además, por casualidad mi coche. Señor, mi señal es mala aquí. Voy a colgar. Sin esperar a que Nick Fury terminara su frase, Dumu colgó el teléfono con decisión. En el corto tiempo que estuvo en la llamada, más soldados ingresaron al edificio de la escuela. Usando la cobertura y el terreno del pasillo, lanzaron un ataque táctico más intenso contra Hulk. Disparos y explosiones incesantes. Rugido. Hulk estaba cada vez más irritado por los molestos ataques. Levantó su enorme puño y golpeó brutalmente el suelo debajo de él, cayendo su enorme cuerpo al siguiente nivel. ¡Ah! De repente se escuchó un grito desgarrador. Su gran volumen eclipsó instantáneamente el rugido de Hulk. Incluso Hulk, enfurecido, no pudo evitar detenerse. Bajó la vista y vio a Mary Jane, separada de su novio, de pie junto a él, mirándolo aterrorizada. ¡Ah! Al ver la mirada de Hulk fija en ella, el grito de Mary Jane subió varias octavas nuevamente. Rugido. Hulk respondió con un rugido molesto. El grito de esta mujer fue incluso más fuerte que el suyo. Sin embargo, Hulk no sabía que el grito de Mary Jane era en realidad un superpoder. Se activaba automáticamente cuando estaba en peligro. Al momento siguiente, un zapato número 42 se estrelló directamente contra la enorme cara verde de Hulk. Estallido. Un impacto sordo explotó. Hulk, que no estaba preparado, salió volando hacia atrás y se estrelló fuertemente contra la pared que estaba detrás de él. Pero Hulk era insensible. Sacudió la cabeza, algo aturdido, y rápidamente se puso de pie, con la mirada fija en la figura roja y azul que le bloqueaba el paso frente a Mary Jane. Esta persona no era otra que la esencia araña, Peter, que acababa de terminar de cambiarse y fue convocado por el grito de Mary Jane. Oye, grandullón verde, te ves bastante enfadado. ¿Será porque tienes una picazón en la espalda que no puedes alcanzar? No te preocupes, tu amigable vecino, el hombre araña, siempre está dispuesto a echarte una mano. Después de ponerse el traje de Spider-Man, la boca de Peter se había vuelto notablemente mucho más bocazas. Rugido. Hulk simplemente respondió con un rugido, golpeando con fuerza su puño hacia Peter y Mary Jane. Peter reaccionó al instante.
En cuanto el puño cayó, levantó a Mary-Jane y saltó hacia atrás y hacia un lado. ¡Corre! ¡Sal de aquí! Lo más lejos posible. Mary-Jane asintió. Mirando fijamente a la figura que la protegía, sus ojos se nublaron. En ese momento, tenía una persona más a quien querer. Al ver a Mary-Jane irse, Peter estaba a punto de respirar aliviado cuando su agudo sentido arácnido de repente gritó salvajemente. Sin pensarlo, su cuerpo reaccionó instintivamente y salió disparado hacia el techo. Auge. En cuanto abandonó su posición, el enorme puño verde de Hulk, del tamaño de un caldero, se estrelló contra el suelo. El suelo se agrietó al instante, esparciendo escombros y polvo por todas partes. Al ver un poder destructivo tan aterrador, Peter no pudo evitar tragar saliva. Si ese golpe hubiera impactado, ni su cuerpo ni su billetera habrían salido bien parados. El puñetazo de Hulk falló. Miró a Spider-Man, colgado boca abajo del techo, y soltó un rugido feroz, sin dejar de abalanzarse sobre Peter, decidido a aplastar a ese bicho irritante. Confiando en sus reflejos súper rápidos y movimientos ágiles, Peter esquivó por poco los puños de Hulk, mientras sus muñecas seguían moviéndose, disparando ráfagas de telaraña a Hulk, intentando contenerlo. «¡Quieto, grandullón!», gritó Peter mientras lo esquivaba. Sin embargo, la fuerza de Hulk estaba más allá de la imaginación. Con un solo rugido, destrozó fácilmente la resistente red. Peor aún, Hulk aprovechó la oportunidad para agarrar la red conectada a la muñeca de Peter, balanceando violentamente a Peter como una bola de demolición y estrellándolo con fuerza contra la pared cercana. Choque. Peter salió despedido como una bala de cañón, atravesando la pared y aterrizando pesadamente en el suelo de la biblioteca con un tremendo estruendo de ladrillos astillados. ¡Uf, mi espalda! Peter se agarró la espalda y gimió de dolor. Antes de que pudiera levantarse, una enorme sombra lo envolvió de repente, bloqueando la luz. Peter miró hacia arriba y vio el enorme cuerpo verde de Hulk parado sobre él, con sus ojos ardiendo de furia fijos en Peter. Trago. Peter tragó saliva. Ya estaba planeando qué pose sería la más atractiva para su inminente muerte. Rugido. Hulk levantó su puño, con la intención de aplastar a Peter sin dudarlo. De repente, un brazo no más pequeño que el de Hulk se extendió y detuvo el golpe de Hulk. Hulk lo miró con asombro. Dunu, de más de 3 metros de altura, se alzaba como una fortaleza de hierro detrás de Peter, mirándolo desde arriba. Pequeño, el sol se está poniendo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 38. El mareo es normal objeto. Hongo rojo, se come y se vuelve más grande. Este era un artículo que Dumu había adquirido hacía un tiempo. Al ver que Peter estaba a punto de ser superado, Dumu se comió el hongo rojo con decisión. Su cuerpo se hinchó al instante al doble de su tamaño original, superando incluso una cabeza a Hulk. Al mismo tiempo, sus estadísticas también aumentaron, lo que le permitió bloquear sin esfuerzo el golpe de Hulk. No solo eso, la ropa de Dumu también creció con su tamaño, a diferencia de Hulk, que se quita la ropa, los pantalones y los zapatos, quedando solo con un par de ropa interior. Pero hay que decirlo, la calidad de la ropa interior de Hulk era realmente excelente. No mostraba signos de daño a pesar de una lucha tan intensa. Al mirar a Dumu, cuyo cuerpo era incluso más grande que el suyo, una pizca de confusión brilló en los ojos de Hulk. Pero la confusión fue fugaz, instantáneamente tragada por una oleada de rabia. Rugido. Hulk dejó escapar un rugido furioso, agitando su enorme puño, más grande que una caja de arena, para golpear brutalmente a Dumu. Dumu no esquivó ni evadió, y blandió su propio puño para enfrentar el ataque. Auge. Los dos puños colosales, que contenían un poder aterrador, chocaron de frente. Una onda expansiva salvaje estalló, aplastando instantáneamente a Peter y las estanterías circundantes. Aprovechando el breve punto muerto tras el choque de dos puños, Dumu aconsejó: «Cálmate, Hulk, estoy aquí para ayudarte». Rugido. Pero Hulk simplemente no pudo oírlo. Rugió, listo para golpear de nuevo. Sin embargo, Dumu fue más rápido. Advertencia de Muay Thai. Dumu avanzó pisando fuerte y le dio un fuerte codazo en la cara a Hulk. Angustia. Un impacto sordo e impactante explotó. Hulk salió despedido hacia atrás como una bala de cañón, derrumbando violentamente una hilera de pesadas estanterías a lo lejos. Astillas de madera y libros volaron por todas partes, sepultándolo al instante. Peter salió a toda prisa de entre una pila de libros dispersos, tosiendo y sacudiéndose el polvo. Al contemplar la imponente figura de Dumu y las estanterías derrumbadas a lo lejos, quedó atónito.
¿Son todos los deportistas así de feroces hoy en día? Rugido. Un rugido furioso estalló entre las ruinas de los libros. Hulk arrojó a un lado los libros y las estanterías, fijando su mirada en Dunmu, su visión ardiendo con pura furia. Claramente, Dunmu había enojado completamente a la bestia. Hulk bramó y su enorme cuerpo cargó nuevamente, apresurándose imprudentemente hacia Dunmu. Dunmu esquivó hábilmente la embestida y su pierna derecha golpeó rápidamente la parte posterior de la rodilla de apoyo de Hulk. ¡Pum! El impulso de Hulk se detuvo abruptamente y su cuerpo se tambaleó. Aprovechando la pérdida momentánea de equilibrio de Hulk, Dunmu respondió con un golpe de rodilla, clavándolo brutalmente en el área entre el pecho y el abdomen de Hulk. ¡Au! Hulk gruñó por el golpe y arqueó su cuerpo hacia arriba. Dunmu no se rindió. Su brazo izquierdo, doblado por el codo, se balanceó como un hacha pesada con un silbido, y se estrelló con fuerza contra la espalda de Hulk. Grieta. El fuerte impacto arrojó a Hulk directamente al suelo, donde quedó tendido, levantando una nube de polvo. Si bien la fuerza de Hulk era realmente aterradora, su técnica de combate era prácticamente inexistente. Con el mismo tamaño, Hulk no era rival para Dunmu. Hulk forcejeó para levantarse, pero Dunmu lo sujetó con fuerza. Al mismo tiempo, Dunmu extendió su brazo y lo rodeó con su grueso cuello, aumentando la presión constantemente. Rugido. Rugido. Hulk forcejeó desesperadamente, agitando sus extremidades y golpeando el suelo, creando profundos cráteres. Pero Dunmu había fijado hábilmente su punto clave de apoyo, impidiéndole a Hulk liberarse por el momento. Mirando a Hulk luchando, Dunmu lo consoló. Está bien, Hulk, el mareo es normal. Al ver la situación, Peter acudió rápidamente para ayudar, usando toda su fuerza para presionar a Hulk. Gracias a los esfuerzos conjuntos de ambos, la mirada llena de ira en los ojos de Hulk se volvió gradualmente clara y confusa. Su cuerpo comenzó a encogerse visiblemente. En poco tiempo, Hulk volvió a su forma humana, Bruce Banner. Momento perfecto. Dunmu hizo esto justo cuando su propio cuerpo volvió a su tamaño normal. El hongo rojo tenía un límite de tiempo. Si se hubieran demorado un momento más, o si la ira de Hulk hubiera seguido acumulándose, la situación podría haberse revertido por completo. Genial. ¿Ese es tu superpoder? Preguntó Peter con envidia. No, solo tomé una droga para crecer temporalmente. Al notar la mirada de Peter, Dunmu rió entre dientes. ¿Quieres uno? Todavía tengo un trozo aquí. El efecto es similar. Si te gusta, es tuyo. ¿En serio? No lo sé, Peter parecía avergonzado. Está bien. De todos modos, no necesito esto. Dunmu sacó una píldora azul de su inventario de juego y se la arrojó a Peter, advirtiéndole. Recuerda esto. Usa esta píldora cuando te sientas mentalmente agotado o débil. Te garantizo que revitalizarás instantáneamente tu hombría. Peter tomó la pastilla azul y la guardó con cuidado. Entiendo. Esta es una carta del triunfo que solo se usa en momentos críticos. Parece que has captado el concepto perfectamente. Mientras hablaban, Bruce ya había recuperado el conocimiento. Abrió lentamente los ojos, mirando a su alrededor con expresión perpleja. ¿Estás despierto? De repente, Dunmu se inclinó hacia la cara de Bruce. Bruce se estremeció y preguntó. ¿Quién eres? Dunmu respondió. Soy Dunmu. Estoy aquí para ayudarte a escapar. ¿Me ayudas a escapar? Bruce no recordaba nada de su época como Hulk. Al darse cuenta de que aún estaba dentro de la preparatoria Mitoon, preguntó sorprendido. ¿Hulk no escapó? ¿Ross logró derrotarlo? Oh no, lo derroté. Bruce se quedó sin palabras por un momento, le resultaba difícil creerlo. Conocía muy bien el aterrador poder destructivo de Hulk. Ni siquiera el ejército del general Ross podía representar una amenaza real para él. ¿Y este hombre frente a él podría derrotar a Hulk? Sin embargo, los hechos eran innegables y Bruce tuvo que aceptarlos. Gracias por detener a Hulk. Bruce no culpó a Dunmu por impedir su escape. En cambio, estaba lleno de gratitud. Si Hulk no hubiera sido controlado, quién sabe cuánta destrucción habría causado o cuántas personas habrían muerto. Eso era completamente inaceptable para Bruce, por eso lo intentaba todo para deshacerse de Hulk. Dunmu hizo un gesto con la mano. Es algo pequeño. Hablemos más cuando salgamos de aquí. Chicos, les advierto que el ejército ha rodeado la escuela. Puede que les cueste un poco escapar ahora. Peter, viendo que Bruce no parecía una mala persona, amablemente ofreció una advertencia. Dunmu sonrió. No te preocupes. Tengo un atajo para salir de este lugar.
10 minutos más tarde. A más de 1000 metros de Midtown High School, Dumu y Bruce emergieron del subsuelo. Ese pico tuyo es increíble. Bruce miró el pico de diamante en la mano de Dumu, con el rostro lleno de sorpresa. No, tu Hulk es aún más increíble. El propio Dumu no podía entender de dónde provenía la masa repentina y enorme de Hulk cuando Bruce se transformó. ¿Fue la fotosíntesis? Después de todo, Hulk era tan verde. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 39. Capítulo 39. El jefe que aparece por menos de 200 caracteres. Misión La Furia de Hulk completada. Recompensas recibidas. 3000 EXP, 50 reputación de Shield, equipo pistola estimulante, objeto invencibilidad, objeto poción de invisibilidad equipo. Pistola estimulante, dispara múltiples dardos curativos teledirigidos que curan lentamente al objetivo mientras suprimen brevemente varios estados anormales. Objeto. Invencibilidad, otorga invencibilidad contra cualquier ataque individual. Puede ser invencible a una invencibilidad, o incluso invencible a una invencibilidad que sea invencible a una invencibilidad. Objeto. Poción de invisibilidad. Al usarla, todo el cuerpo entra en un estado invisible que dura 30 minutos. Las recompensas esta vez fueron bastante buenas. Dumu estaba muy satisfecho, especialmente con invencibilidad, que podía anular cualquier ataque una vez. Un verdadero objeto de nivel divino. Iba a darle al juego una reseña de 5 estrellas cuando regresara. ¿Sería mucha molestia que me ayudaras a encontrar ropa y pantalones? Preguntó Bruce, un poco avergonzado. Debido a la transformación de Hulk, los pantalones de Bruce se habían vuelto talla XXXXL. Tenía que sujetarlos con la mano para evitar que se le resbalaran al caminar. En ese caso, sígueme, asintió Dumu y se giró hacia un callejón cercano. Bruce estaba confundido pero lo siguió de todos modos. Pronto se encontraron con unos matones callejeros de aspecto rudo en el callejón. Al verlos aparecer, los matones parecieron activar una rutina preestablecida y los rodearon de inmediato. Oye, ¿podemos pedir prestado algo de dinero, hermano mayor? Por favor no dispares. Al ver la Desert Eagle dorada en la mano de Dumu, los matones inmediatamente y con habilidad levantaron sus manos. Dumu se volvió hacia Bruce, que estaba estupefacto, y le dijo: ven y elige uno. Elige el conjunto que más te guste. Por cierto, ¿tienes alguna preferencia en cuanto a estilo de ropa interior? Bruce. Poco después, Bruce se cambió de ropa. Un estilo clásico de la costa oeste. Bruce luego dijo que tenía que irse porque tenía un asunto muy importante que resolver. Al ver la actitud decidida de Bruce, Dumu llamó a Nick Fury y le transmitió las palabras de Bruce. Nick Fury reflexionó un momento. Déjenlo ir. Haré que la gente supervise todas sus acciones posteriores. Entendido, señor. ¿Y mi coche? Dumu colgó el teléfono con decisión. ¿Bromas? No debería devolverse el coche con el que se fue. Ni siquiera el director de Shield. Al día siguiente. Dumu estaba leyendo un cómic en casa, profundamente absorto. Descubrió accidentalmente que la compañía DC realmente existía en este mundo de juego. DC y Marvel eran rivales notoriamente feroces, ya que ambas eran compañías de superhéroes y la competencia era inevitable. Y sin embargo, un cómic de DC apareció en un juego con un fondo de Marvel. ¿Fue esto un huevo de Pascua del juego? Para ser honesto, Dumu sabía bastante sobre DC, especialmente sobre su héroe estrella, Superman. En su momento, DC ya había reiniciado su universo por 28ª vez y estaba a punto de filmar una nueva Superman precuela. Como cada año se estrena una película de Superman, era difícil para Dumu no saber de ella. Por curiosidad, Dumu abrió el cómic de DC y terminó leyéndolo durante medio día. Descubrió que los superhéroes de DC compartían algunas similitudes con los superhéroes que encontró en este mundo de juego. Especialmente Batman y Daredevil. Ambos custodiaban una zona caótica, llevaban capuchas con orejas puntiagudas y preferían aparecer de noche. Y ambos tenían un código subyacente inquebrantable, ¿o no? Una conclusión. La regla de no matar. Era solo que el abogado Mac no era tan rico como Bruce Wayne. Después de combatir el crimen por la noche, tenía que ir a trabajar por la mañana para ganar dinero. Esto hizo que Dumu sintiera una punzada de tristeza. Hablando de eso, el archienemigo de Batman, el Joker, tenía algo de jugador. Estaba bastante loco. Justo cuando Dumu estaba profundamente absorto, de repente sonó la voz del sistema. Jugador, tenga en cuenta. El evento boss ha comenzado oficialmente. Objetivo. Derrotar a Whiplash y Van Banco. Recompensa.
Se determina por la cantidad de daño que el jugador inflige al jefe. Cuanto mayor sea el daño, mayores serán las recompensas. Dunmu levantó una ceja. ¿Quién inició en secreto la pelea de boss? Nueva York, Stark Expo. Tony, vestido con su traje de Iron Man, volaba rápidamente por el aire. Detrás de él, más de una docena de soldados de hierro lo seguían de cerca, lanzando ataques continuamente. Quien los lideraba era su amigo, el coronel Rodey, ahora pilotando la máquina de guerra. Auge. Tony esquivó por poco un misil y le gritó a Rodey a través de las comunicaciones internas. Rodey, ¿estás seguro de que esto no es personal? Rodey respondió con impotencia. Iván Banco hackeó el sistema de Industrias Amer y tomó el control de esta armadura. ¿Qué podía hacer? Al oír esto, Tony torció la boca. No debiste dejar que Industrias Amer tocara tu armadura. ¿No sabes que su sistema es como un baño público? ¿Cualquiera puede entrar sin más? Aparte de la máquina de guerra de Rodey, el resto de los soldados de hierro fueron creaciones de Industrias Amer, construidas por ese hombre ruso llamado Iván Banco. Este tipo había atacado previamente a Tony en el circuito de F1 de Mónaco, casi electrocutándolo hasta convertirlo en un cadáver carbonizado. Y ahora, había tomado el control de War Machine y los otros soldados de hierro para atacar colectivamente a Tony, decidido a matarlo. Afortunadamente, gracias a la extensión de vida de Dunmu, Tony tuvo tiempo suficiente para desarrollar una nueva fuente de energía para reemplazar al paladio, dándole a su armadura un suministro de energía más adecuado y evitando que estos soldados de hierro lo desgastaran hasta la muerte. En ese momento, la voz de Natasha llegó al oído de Tony. Me he infiltrado en el sistema de Industrias Amer y me estoy preparando para reiniciar la armadura del coronel Rodey. Tony sintió una oleada de alegría. Buen trabajo, agente Romanov. Tenía razón. El sistema de Amer Industries era un baño. Para evitar que Rodey se estrellara, Tony inmediatamente controló su armadura para aterrizar en el ecosistema simulado de abajo, y los soldados de hierro detrás de él rápidamente siguieron su ejemplo. En el momento en que War Machine aterrizó, Tony inmediatamente gritó. ¡Ahora! Al momento siguiente, el sistema de War Machine se reinició, liberándose finalmente del control de Iván. Tony y Rodey intercambiaron una mirada. No hicieron falta palabras. Inmediatamente giraron sus armas y abrieron fuego ferozmente contra los demás soldados de hierro. ¡Bum! 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 Las explosiones estallaron una tras otra. Pronto, bajo el ataque combinado de Tony y Rodey, los soldados de hierro volaron hasta convertirse en humeantes pilas de chatarra. Sin embargo, su propia armadura también estaba severamente dañada, carbonizada en la superficie y plagada de agujeros de bala, con un aspecto extremadamente maltratado. Antes de que Tony pudiera recuperar el aliento, la voz de Jarvis sonó de repente. Señor, han aparecido fluctuaciones de alta energía en lo alto. La lectura supera con creces el pico de los soldados de hierro. Iván Banco. Tony sabía exactamente quién era sin tener que pensar. Efectivamente, unos segundos después, una enorme armadura de acero descendió del cielo y se estrelló fuertemente frente a ellos. El enorme casco se abrió lentamente, revelando el rostro desaliñado de Iván. Miró a Tony Stark y habló en un inglés vacilante y con un marcado acento ruso. Es bueno estar de vuelta. Con una entrada tan dramática, Iván esperaba ver una mirada de sorpresa en el rostro de Tony. Sin embargo, notó que Tony lo miraba con una expresión extraña. Iván frunció el ceño. Stark, ¿te he dejado en silencio? De repente, Tony notó la figura de alguien a lo lejos y su boca se torció. Me pregunto si alguna vez has escuchado cierto dicho. ¿Qué dices? ¿Quién pilota un mecha sin casco? Interrogación de cierre estallido. Antes de que Iván pudiera entender lo que Tony quería decir, escuchó un disparo. Y luego. No había nada más. Bajo la mirada de impotencia de Tony y la mirada atónita de Rodey, la cabeza de Iván estalló y él, junto con su recién revelada armadura Whiplash, se estrelló fuertemente contra el suelo. Una generación de supervillanos. Se fue en menos de 10 segundos después de hacer su entrada.